Hey, ¿qué onda, bros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy fue el día 5 y Johnny Depp pasó al estrado, güey. Te recuerdo que todo eso está pasando en directo. Ve a verme a mi canal de Twitch. El link está en la descripción. Y si quieres ver las reacciones a las audiencias del juicio enteras, puedes estar en mi canal, güey, por si estás trabajando y de repente quieres hacer el imbécil 7 horas. En esta ocasión nos acompaña un amigo que se llama Stefan. Ese güey es fanático de Harry Potter, güey. Yo no fui a ver la película solo porque quitaron a Johnny Depp. Don señor Juan. Digo, Johnny. Okay. All right, yes, ma'am. Good afternoon, Mr. Depp. Good afternoon. Can you please tell the jury why you're here today? Good afternoon. Ya me sentí Yes. violentado, güey. Nah, simplemente a la cárcel. About 6 years ago, Chale, güey, cargado. Miss Heard Tanto tiempo. made some quite heinous and disturbing, brought these disturbing criminal acts against me that were not based in any species of truth. It was a complete shock Chinga tu madre, Carlos. that it just didn't need to go in that direction, as nothing of the kind had ever happened, though the relationship, there were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. My life. Bueno, aquí está diciendo que prácticamente la relación empezó a valer madres y todo muy feo, todo muy culero, pero que nunca en su vida llegó él al punto de pegarle a Amber o a ninguna mujer. ninguna O sea, no le ha pegado a nadie en su vida. Importante recordar, güey, está en uno de los... No sé si uno de los videos que he subido, pero por lo menos me enteré, güey, o no sé qué pedo. Pero él ya ha tenido otras dos esposas, güey, por lo menos, de las que me acuerdo. Winona Ryder y otra, güey. Y con la otra ya hasta tuvo hijos, güey. Es una de pelo como güero, güey. A ver, le voy a dar timeout a Carlos, güey. Perdón, Carlos, te lo ganaste, güey. ¿Cómo das timeout, Esteban? Timeout. Mira. ¿Me puedes hacer una cosa de esta rápida, tío? 4, 3. Una operación rápida. Sí. ¿Puedes decirme cuánto es 2 horas en segundos? Ah, te mamaste, güey. A ver, aguanta. Sí, voy rápido. Luego, rápido. 2 horas, ¿no? En segundos. Sí. 2. ¿Qué es 2 por 60 por 60? Hoy soy pendejo. Son 2. Son 7200 segundos. Ok. 2 horas. Cagaste, Carlos. Cagaste, hijo de tu pendeja madre. A ver, güey. Sí, entonces él ya ha tenido otras relaciones, güey. O sea, en formato de una relación formal, de un matrimonio, güey. Y con la de pelo güero incluso tiene hijos, güey. Y a ninguna de las dos jamás ni le pegó ni les hizo nada malo, güey. O sea, imagínense, güey, que son tus exesposas. Ya ni siquiera exnovias, güey. Son exesposas, güey. O sea, tienen más que ganar hablando mal de su exesposo, ¿sabes? O sea, no sé, güey, y que digan ellas que, pues, que en la vida, güey. Y además, alguien que tiene este tipo de comportamientos, digamos, de violencia en una relación, y ha tenido 7 relaciones en la vida, Sí, tuvo que entra haber en sido estos dentro de- comportamientos en las 7, güey.
¿Sabes? No nada más Sí, de sí. repente 6 a toda madre y a la séptima dijo, ¿sabes qué? Creo que me late golpear banda. O sea, no, así no funciona, güey. any woman in my life. And so at the time, because the news of this, her accusations had sort of permeated the industry and then made its way through media and social media, became quite a global let's say, quote unquote, fact, if you will. And since I knew that there was no truth to it whatsoever, I felt it my responsibility to stand up not only for myself in that instance, but stand up for my children, who at the time were 14 and 16, and so they were in high school, and I thought it was diabolical that my children would have to go to school and have their friends or people in the school approach them with Sí, pues hablen de eso, güey. the Sí. infamous People magazine cover with Miss Heard with a dark bruise on her face. ¿Cómo te sube el volumen? And then it just kept it kept multiplying. It just kept getting bigger and bigger. So it was my responsibility, I felt, to not only attempt to clear my name for the sake of, well, for many reasons, but I wanted to clear my children of this horrid thing that they were having to read about their father, which was untrue. And also, after many years of being in this industry, at the time it was I'd probably been in the industry 30 plus years, 35 years. Never had any problems, anything like that. And I had met many people over the years, many of the people, and had the opportunity to talk to those people and to even give advice to these people. And I'm not. My goal is the truth. My goal is the truth because it killed me that people that I had spoken with, that I had met with over the years, who maybe were in a not such a great position and they needed advice, and I gave them the best advice I could. All I could think of was that those people would think that I was a fraud and that I had lied to them. And so I had to wait for my opportunity to address the charges, which were criminal charges. And they just weren't true. So I felt the responsibility of clearing the record as the only way that I could get to the point where I could speak. ¿Crees que habla así por has nervios o porque really- está pensando mucho lo que dice, por lo importante que es estar ahí, pues? Yo creo que lo que va a decir, al menos esto que está diciendo, yo creo que ya lo tenía practicado, güey. Pero es para no decir ninguna palabra,
o sea, que ninguna palabra, o sea, yo creo que es para que ninguna palabra sobre y también para no, o sea, porque si tú te sueltas y empiezas a hablar normal, sin pensar Sí, bien en lo que estás diciendo, sí, pues. pueden salir cosas, ajá, que se pueden o sea, que pueden dar lugar a malinterpretaciones, que en un contexto de una plática normal persona a persona, no se malinterpreta. Pero en un Sí. contexto legal, güey, es como de, oye, pero sí acabas de decir que sentías extremo enojo. ¿Cómo sabemos nosotros que no lo hiciste por el enojo que acabas tú de decir, tú solito, que era extremo, ¿sabes? O sea, que uno nomás lo dice como de, güey, es que estaba súper enojado. Pero ya si lo pones en un contexto así, cualquier cosa que digas, Sí, sí, sí. bueno, literalmente con las películas, cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, güey. Entonces es como, Sí, exacto, exacto. ajá, es como, porque ahorita viene una sección de preguntas y respuestas. De hecho, ya está la sección. Nada más que se está alargando en esta respuesta, ¿no? Pero ya está la sección, güey. Y güey, o sea, es por eso. O sea, está bien, yo creo. Y Sí, tampoco, sí, sí, sí. tampoco se está tardando tantísimo. Pero sí, bueno, más o menos lo que he estado diciendo ahora es que sintió la necesidad de limpiar su nombre y todo ese rollo porque para sus hijos, que no tuvieran que vivir momentos en la escuela en los que los jodieran por eso, que ellos no pensaran que su papá era un golpeador, también que tiene amigos o así, que les ha dado consejos y que no pensaran que iba a ser que no pensaran que el consejo se los está dando alguien malo, etcétera, etcétera. O sea, simplemente está justificando el por qué sintió la necesidad de tal, ¿no? Que digo, también, pues no sé, digo, y la verdad, yo creo que Amber Heard es tan pendeja que ella solita la cagó, güey. Porque si Amber Heard, si no se hubiera roto la cláusula de silencio que estipularon en En el el, primer trato. ajá, en el trato de los, si no estoy mal, $7 millones que Johnny le dio a Amber. Si esa cláusula no se rompía, esto no estaría pasando. Y ahora, por lo que sé, él le está queriendo cobrar a ella, por lo que sé, muchísimo más dinero que los 7 millones. Por lo menos 7 veces más, güey. Este. Entonces. No sé, o sea, es. O sea, Amber es como. O sea, la jodió mal, güey. Porque ya con esto ya está en juego los trabajos que pudiera llegar a tener, los trabajos que ya tenía, pero que ahora, por ejemplo, Aquaman 2 ni se sabe si se va simplemente a cancelar, o sea, por esta chava, o si la van a cambiar. Obviamente, cualquier marca de publicidad como L'Oreal también la va a quitar porque L'Oreal hizo a Amber la cara de L'Oreal, güey. O sea, una actriz de Sí, segunda como la cara de L'Oreal nada más por estos temas, ¿no? Entonces, o sea, si no se hubiera roto esa cláusula, esto no estaría pasando, güey. Y yo creo que está bien que esté pasando porque además el juicio que hubo en Inglaterra también estuvo plagado de irregularidades, incluso hasta de colaboración entre los abogados de Johnny, eh, que más bien lo estaban asesorando mal. Eso sí. es como mala praxis. Ajá, es mala praxis. Incluso hasta les podrían quitar su cédula, o sea, a esos Ellos abogados que lo hicieron, o sea. están también en juicio con él, ¿no? O sea, No también tienen eso no estoy caso. seguro. La verdad, de eso no tengo idea. No quiero hablar de algo que no sé. La neta, no tengo idea. Pero Creo que yo ese sí vi tipo de algún video. prácticas son prácticas que pueden quitarte tu cédula. O sea, son prácticas así como si fueras un doctor que te quitan la cédula si la cagaste masivo. Pues en esto también, güey. Entonces, o sea, imagínense. Y además, lo que él enfrentó en Inglaterra, como él bien dice, era penal, güey. O sea, eran cargos criminales, o sea, esos son cargos que te meten a la cárcel, güey, violencia doméstica. Y más Sí, últimamente, güey. O sea, de por sí, siempre ha sido algo que te puede meter a la cárcel, pero últimamente todavía hay más rigor en contra de ese tipo de sí, actos que de puedan llegar actos. a cometer. Ajá, güey. Entonces, por lo menos esto, Amber no está en juego la cárcel, pero está en juego un chingo de varo. Y obviamente el resto de su vida, güey, porque de nuevo, es una actriz de segunda, güey. Perdón, Amber, estás muy bonita, pero hay mucha gente bonita en TikTok, güey. Creo que no eres tan especial.
taken this full 6 years. And it's been 6 years of trying times. It's very strange when one day you're One day. Cinderella, so to speak, and then in 0.6 seconds you're Quasimodo. And Oh, Quasimodo. I didn't deserve that, nor did my children, nor did the people who have believed in me for all these years. I didn't want any of those people to believe that I had done them wrong or lied to them or that I was a fraud. I pride myself on honesty. I pride myself on truth. Truth is the only thing I'm interested in. Other lies will get you nowhere, but lies build upon lies and build upon lies. It's too much to cover. I'm obsessed with the truth, and so today is the first opportunity that I've been able to speak about this case in full for the first time. Mr. Depp, how do you Le van a- feel about the intimate ok. details of your Ya, life justo being te iba a preguntar. ¿Eh? No, justo te iba a preguntar que si iba a ser así, tipo, de que tanto la... O sea, por ejemplo, hoy, no sé si sepas o no sé, porque nunca he estado en un juicio. Hoy, ¿quién le va a preguntar? ¿Su abogada? ¿Le preguntan los dos? Según yo, preguntan los dos, güey, porque como digo cuando reacciono a los otros videos, o más bien cuando reacciono a las audiencias enteras, no estoy muy seguro de cómo funciona el common law. Tiene similaridades, o sea, todas las cosas del derecho en el mundo tienen sus similaridades, pero no estoy seguro cómo funciona el common law, que es el Ok. sistema que estos güeyes tienen. Pero por lo que tengo entendido, le hacen preguntas los dos. Tanto el, digamos, el encargado de hacer preguntas de parte de Amber y el encargado de parte de Johnny. O sea, creo que son los dos. Sí. Sí. Y creo que primero empieza en este caso, creo que van a empezar primero. Sus abogados. Ajá, Sus- los suyos. Ajá, y ya después Amber, creo. Ok. Fíjate que sí me voy a tener que meter a leer algo, güey, de common law para saber cómo funcionan este tipo de cosas. Sí. Mr. Depp, how do you feel about the intimate details of your life being aired in this process? Estoy aquí consciente de que ventilen su vida privada dentro de todo este proceso. O sea, de la verga, pero ya está As a acostumbrado. father, raising kids, when they were very, very little, it was important to me, very important to me, to try to shield my children as much as possible from looking at their father or their mom, for that matter, as novelties. I didn't want my children to experience hordes of paparazzis. So I was always a very private person. So for me to come up here and stand before you, or sit before you all, and spill the truth is quite exposing. And it's unfortunate that it's not only exposing for myself, it's exposing for my family, it's exposing for Miss Heard, it's exposing for... It never had to go in this direction. And so I can't say that I'm embarrassed because I know that I'm doing the right thing.
Now, Mr. Depp, I'd like to turn a bit to your upbringing. We heard a bit from your sister Christy last week, but can you please tell the jury in your own words about your childhood upbringing? I had a very interesting child. ¿Sabes lo que es upbringing, güey? No. O sea, ¿cómo te criaron? Ah, ok. ¿Cómo fue tu crianza? O sea, de niño, ¿no? Como, no sé, y ahí es cuando dices, mi papá me pegaba, o dices, los dos siempre fueron súper amables, o hijo de papá soltero, o hijo de mamá soltera. O sea, ahí es cuando cuentas cómo creciste, ¿no? Sí. Interesting childhood. One that I thought was normal until a certain age. My mother, I was born in Kentucky. Es de Kentucky. Joder, then we moved, qué random. In which we moved around quite a lot when I was a kid. Qué random. So you were always qué random. Just my mom had this. Her feet were on fire and she had to move. So we moved constantly. So you were always the new kid, and that wasn't Se mudaba mucho. particularly pleasant. Then we moved to Florida. Se mudó a South Florida Florida. when I was about 7 or 8. No tenía como 7 años o 8. And again, moved several times. Se movieron varias veces, But se mudaron varias my veces. mother was quite unpredictable. Su mamá era She was very impredecible. unpredictable. She was She had the ability to be as cruel as anyone can be with all of us. That is to say, my sister Christy and my brother Danny and my sister Debbie. Sí, que podía llegar a ser cruel. Also my father. So También hasta con su papá. essentially, she could become quite violent, De que su mamá se and she podía was tornar quite violenta. violent, Y era bastante and she violenta. was quite cruel, and Muy cruel. and though there was physical abuse, Ya certainly, que hubo abuso físico which could be in the form of en la forma de an ashtray being flung at you, que you te know, aventaron un hit you in cenicero. the head, or you'd get beat with a high heel shoe or a telephone or whatever's Un handy. teléfono, un tacón, So Lo que in tuvieran our house, lo que tuviera. Ajá. there was we were never exposed to any type of safety or security. The only thing that one could do Sí, creo que really no seguridad ni nada. Lo único que podían hacer was to try to stay out of the line of fire. intentar I started que no to les diera. be able to observe, Esquivar. Sí. and I could start to see when she was about to head into a situation where she was going to get riled up. Dice que comenzó a observar y él llegó a empezar a notar cuando estaba ella a punto de de cometer alguna de estas acciones, ¿no? Sí. O sea, él ya empezaba a notar cuando iba a valer madres. And somebody was going to get it. Generally, it was me. Dice, y alguien le iba a tocar, ¿no? El descargo de su enojo, ¿no? Y dice, generalmente era yo el objetivo, ¿no? O el que... Sí. O sea, por lo que entiendo, él era... O sea, de que yo creo que a todos les iba igual de mal, pero como que Pero si a él acaso le a iba él peor. más. Ajá, sí, como que a él le iba peor. O más Pues él seguido era más o peor. constante. Ajá. Ujú. Una de esas dos, pero, o sea, sí.
Mr. Depp, you mentioned that your mother could be cruel. How could she be cruel? Mencionó que su mamá podía ser cruel. ¿Cómo era cruel? The various categories. Varias categorías. There's physical violence, of course. Violencia There's physical física. abuse. Abuso físico. To which she was. That was a constant. Que era muy constante. That was just a constant, you know. Era una constante. We were all somewhat shell-shocked, you know. Even if she just walked past us, you'd sort of... Dice, incluso aunque solo te pasara por un lado, te cubrías, o sea, ya estabas ciscado. shield yourself because you didn't know what was going to happen. Dijo, no sabías lo que podía pasar. And so there was the physical abuse, which was a constant. There was quite a lot of verbal abuse. Mucho There was abuso quite a lot verbal. of name calling and Te nombraba bullying, cosas, you bullying. know, making fun of whatever defect, Burlándose de cualquier defecto. one might have, you know. que If my pudieras brother tener. wore glasses, so of course he was. Joder. Dice que su hermano usaba lentes y... O sea, de que lo puede mostrar hasta por eso. Tío, huele a quemado, güey. No, a mí no me llega. Obviamente no, pendejo. A ver, espérame tantito. Va a ver que no se- Sí, bro. Sí, no, aquí no es, es afuera. ¿Qué pasó? Tío, algún pendejo se le ¿Qué está haces? quemando algo, güey. No es mame, ¿eh? Abajo será, arriba, O sea, perdón, pero- no. Sí, abajo. ¿Qué? Abajo de que se le está quemando la comida o algo. ¿Quién sabe, güey? Sí huele muy pesado a quemado. Lo cual es extremadamente molesto, hijos de su puta madre. Ahora me voy a tener que acordar de cortar esta parte en el video. Váyanse a la verga, pendejos. Ya la componé, güey. Me pego un tiro. Four Bueno, might in have, you game. know, if my in brother game. wore glasses, so of Su course hermano he usaba was lentes, entonces... four eyes, and ¿Hermano o hermana? Cuatro. Digo glasses. brother, ¿no? So of course he was. Hermano. one brother, might creo que sí. have, you know, if my brother wore glasses, so of course he was O dos de ellos. four eyes, and he had his Sí, de teeth que llevaba were cuatro ojos. messed up in the front, so he was Sí, buck-toothed as well. Si tenía los dientes chuecos también te molestaba de eso. My sister Christy, Su hermana Christy. which this is such a hideous psychological play. Dice que esto es una jugada psicológica de la chingada. My father's parents were quite refined. My mother comes from Eastern Kentucky, which is Ok, dice que los papás de su papá eran bastante refinados. Y luego dice que su mamá, o sea, de Johnny, viene de Ujú. Kentucky del Este. Bueno, o sea, de la parte Joder. este de Kentucky, más bien. Kentucky del Este. parents were quite refined. My mother comes from Eastern Kentucky, which is where you grow up in shacks and hollers, you know. And Que shacks. my mother despised my father's parents, and my grandmother's name was Violet. O sea, creo que Kentucky... Ok. Por lo que entiendo, la parte este de Kentucky es como un poco más pobre. Entonces, él cuenta que la mamá de él, o sea, su mamá, despreciaba a los papás de su papá. Joder, es que... Explicar estas cosas es como cuando hablas de derecho familiar, güey. O sea, el papá del hijo en tercer grado, entonces lo convierte... Te haces bolas, pero ajá. A la mamá de Johnny le caían mal los papás del papá de Johnny. Ok. Shacks como Sí, sí. cabañas. Ah, ok. O sea, vivían... O sea, sí, es como una parte más rural. Entonces, sí, entonces sí, no habían tan bien. O bueno, no con mucho dinero. Y por lo que él dice, los papás del papá... O sea, los papás de su papá... Ujú. Joder. Tienen, o sea, como que eran más refinados. O sea, me imagino que tenían un poco más de más
pues un poco de más capital. And my grandmother's name was Violet. Dice, y el nombre de su abuela es Violet. And every now and again you would hear my mother just scream across the house, "Come here, Violet, get in here, Violet." And Christy, my sister, knew very well that that was a deep cut, psychologically, emotionally. But we had to take it. I mean, you just... Bueno, y su mamá le empezaba a decir a la hermana cuando la llamaba, era como, ven aquí, Violeta, ven, Violet, ven aquí, Violet, apúrate, Violet, cosas así. Y que pues eso jodía psicológicamente a la hermana, ¿no? De que la llamaba Violet. Porque pues, o sea, como él ya dice, a la mamá le caen mal los papás del papá. Y pues la mamá del papá se llama Violet. just had to Sí, take entonces the le pain. tenía desprecio por eso. I was born with a very strange, it was a very rare thing in my eye, as the back of the lens is spherical. Normally, is spherical. So in this eye, it isn't normal. This eye, I was born with a more conical lens, so my brain never learned to see out of my left eye. What? And they noticed when I was about 3, 4, that I had a lazy eye, a wandering eye, and No mames, se le desviaba el ojo al Johnny, güey. Dice que él nació... ¿O qué? ¿What? No, sí, güey, qué incómodo es hablar tantas cosas personales, pero bueno, ni modo, Johnny. Perdóname, Johnny. Tengo hambre, güey. Entiéndeme, por favor. Tú ya hiciste Piratas del Caribe, bro. Yo tengo hambre, Johnny. Bueno, dice que... Ok. La parte como interna del ojo, güey, lo normal es que sea como circular. O sea, como que el lente es así, ¿no? Como que está así como circular. Esteban, no tienes que decir sí a todo, güey. Me estás poniendo de los nervios. Güey. Me quiero pegar un tiro in-game otra vez. Te odio, güey. Te quiero mear en la cara. Lo que estoy escuchando en inglés. Joder. Y la parte... Ya vas a empezar con... Me estoy escuchando todo. Ya vas a empezar como los japoneses. Joder, tío, como los escuches como, bro, solo dejen de hacer ruido, güey, ¿sabes? Es como, shut the fuck up, güey, pero bueno. Y dice que del otro ojo, del otro ojo, suponiendo que esto fuera X, güey, yo voy a decir el ojo izquierdo, no sé cómo editaron el video, no sé cómo están las cámaras, pero él dice que del otro ojo, la parte de atrás de su ojo es más cónica, entonces su ojo nunca aprendió a ver de ese ojo. Al menos, no sé, al menos a temprana edad, o no sé. Y a él le diagnosticaron lazy eye, que es como un ojo flojo o un ojo débil. Y básicamente es un ojo que se te va, güey. Sí, ojo cansado, pero se le iba el ojo, güey. O sea, él está diciendo que se le iba el ojo. O sea, de que los güeyes que estás hablando de frente y... Sí. O sea, y su otro ojo estaba como si fueran... Joder, es que esto bien podría ser bullying, güey. Podría darle una idea a un niño cruel de allá afuera de cómo llamarle a un compañerito suyo. Pero como cierta raza de perros del que Franco es dueño. Es una raza de perros horrible. Pero sí, o sea, el ojo como... O sea, como... Pues sí, que se te desvía el ojo, güey. Entonces eso le empezaba a pasar. she would call me cockeye, one eye. Que le llamaba un ojo. Cockeye, eso no ni puta idea que es. Ojo de gallo, anything she could get to demean, humiliate. De cualquier cosa que lo humillara. I even had to wear an eye patch on my good Tuvo eye. que hacer tuvo que usar un parche en su ojo bueno, claro, para forzar al otro ojo, ¿no? To strengthen my bad eye. Sí, so para that fortalecer su would ojo cease to malo. wander. It was exercising the muscles of the eye. Though the brain had never learned to see, so I still, my vision in my left eye is, I'm legally blind in my left eye.
Dice que es legalmente ciego en su ojo izquierdo. Legally blind. So yeah, the verbal abuse, the psychological abuse was almost worse than the beatings, because the beatings were just physical pain, and the physical pain you learn to deal with, you learn to accept it, you learn to deal with it. But the psychological and emotional abuse, that's what kind of tore us up, I think. What about your father? What was he like? Dice sí, que el abuso verbal y físico era una cosa, o sea, muy normal, Con la muy que de yo tenía todos los que días. lidiar, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí. o sea, que lo que me parece increíble es que no sé, o sea, uno siempre piensa que son cosas, de nuevo, que no pasan tanto o que lo normal es cierto tipo de vida o cierto tipo de tratos, pero no sé, güey, creo que la gente es mierda. Todos, o sea, no sé, ya estoy llegando a esa conclusión porque, o sea, digo, tampoco yo voy a ventilar mi vida privada, ¿no? Pero, Ujú. pues, o sea, digo, obviamente nada que ver con lo que a él le pasó, pero pues yo también, pues, o sea, como que puedo entender más o menos el tipo de vida que él pudo haber vivido. De nuevo, no se acerquen lo más mínimo a lo que él está contando, pero sí, o sea, no sé, uno nunca se imaginaría que un Johnny Depp, que un Leo DiCaprio, que un Tobey Maguire, que esta gente pues, jamás imaginaría que han pasado por cosas así, ¿no? O sea, uno los ve como estas personas, como estos humanos que son superestrellas internacionales, que son de Hollywood, la chingada, famosos, Ujú, guapos o ujú. bonitas, o sea, ¿no? Como un ser perfecto, güey. Pero al final, o sea, pero no sé, que cada que pasa el tiempo y van saliendo, qué noticias, o sea, que va saliendo el chisme, ¿no? De que sus vidas se van Ujú. ventilando poco a poco. Te das cuenta que todos estamos igual, o sea, a todos nos pasan cosas malas, a unos más que otros, a, a unos de forma muy diferente a otros, o sea, las Mayor situaciones o son muy menor medida. diversas, ajá, en mayor o menor medida, o simplemente situaciones diversas, o sea, puede ser que a uno le tocó abuso psicológico súper enfermo y puede ser que a otro le tocó casi casi que hasta le apagaran cigarros en los brazos, ¿no? Tengo un conocido que su mamá le apagaba cigarros en los brazos, güey, o sea, Joder. no sé, güey, no sé qué pedo, güey, o sea, uno pensaría que son cosas que solo te pasan a ti. Pero por lo que veo y por lo que conforme me he ido creciendo y me he enterado de cosas, pues o sea, todos estamos iguales, güey. Ok, creo que, Sí, sí, sí. joder, eso está borderline depressive, güey. Ah, My father was a ¿Cómo era very su papá? kind Su papá era man. muy buena And in onda. fact, my father's still alive. De hecho, su papá sigue vivo. He's a very kind man. Es un hombre muy amable, He's a very quiet man. muy callado. In fact, he's very shy. De hecho, es muy penoso. Not a confrontational No es una persona person in any confrontativa way. de ninguna forma. And when Betty Sue, my mother, would go off on a tangent toward my father, and of course in front of the kids it was no matter to her. Dice que la mamá de Johnny podía como desatarse, ¿no? Contra el papá. Y le valía madres que ujú. fuera enfrente de He ellos. he amazingly remained very, very stoic. Dice él And, se mantenía estoico. Never, as she was rationing him with Y aunque horrible ella lo things, atacara, digamos, de alguna forma, he stood there and just él, looked at her while she delivered the pain, no sé, él solo lo and he swallowed. recibía He took it. el odio, el hate y ya. There was never Ujú. one moment, Nunca hubo un momento never a moment when my father en el que su papá
lost control perdiera and attacked control my mother y or atacara a su hit my mamá mother o le or pegara. even said a bad thing to my O mother. incluso que le dijera algo The malo. things that I witnessed were, there were a couple of times when it got too far that I could see his eyes welling up as he was staring at her, saying nothing. And then the most that he would do is he would punch a wall. I once saw him punch a wall and shatter his hand because it wasn't drywall. It was proper concrete and steel wire. Así que lo más que llegó a hacer fue golpear una pared y que incluso hubo una ocasión en la que lo vio golpear una pared, pero no era como de tabla roca, ¿no? Entonces prácticamente se rompió la mano. Rebar and things of that nature. And O bueno, se la destrozó. but still, sé si rompió. never touched her. Se lastimó cabrón. Never Pero no, argued with her. nunca la tocó, nunca discutió con ella. He remained a gentleman, and to me, as Él a permaneció 5-year-old como boy, un caballero. I kept thinking to myself, I kept wondering why does he take it? How does he? Y How eso lo does he take entendía de this? niño, cómo lo aguanta, por qué lo aguanta. And why doesn't he leave her? ¿Por qué no solo se va? But he didn't, you know. Pero no, él no se iba. He was able to maintain his calm and his composure. Él era capaz de He was able to mantener la calma y la maintain compostura. his relationship with his children. Era capaz de mantener la relación con sus hijos. He was a good man. Era un hombre He bueno. is a Bueno, good man. es un hombre bueno, porque sigue You vivo, mentioned that you Johnny. saw your father punch a wall. How many times did you witness that? ¿Cuántas veces viste que tu padre golpeara una pared? I mean, out of, I couldn't count the amount of fights that they had, but I know Desde that todas las peleas, que no las puedo contar. I've seen my father strike De que a lo vio wall golpear una pared 2 or 3 times. 2 o 3 tops. veces, máximo. Once when he broke his hand, Una vez cuando se rompió la mano, ahí está, sí se la rompió. but yeah, 2-3 times at tops, you know. Was your Sí, father eso es el ever máximo. abusive to you or any of your siblings? ¿Y su papá alguna vez fue abusivo No, con él? O my con father alguien de was sus never. hermanos? Dice que no. My father was not an abusive man. Dice que no, él no es un hombre abusivo. At the same time, my father was also, to some degree, at the mercy of Betty Sue. Dice que al mismo tiempo su papá también era, pues, una suerte de víctima, ¿no? También de la mamá. O sea, me sigue pareciendo súper interesante esto, digo, no es secreto para nadie, pero ven que siempre dicen que, o bueno, mucho de lo que escuchamos es que los niños replican a los papás y que, por ejemplo, no sé, los hijos que nacen en una familia golpeadora, por ejemplo, tienden a replicar el Agresivo. comportamiento, ¿no? De grande, o sea, de que si naciste, o sea, si tú veías que tu papá le pegaba a tu mamá, ¿no? Por decir algo, y yo me caso, es muy posible que yo le pegue a mi esposa, o sea, por poner un ejemplo. Porque, o sea, es muy conocido que se replican esas situaciones. Y me parece interesante cómo se replica incluso las situaciones de como víctima. O sea, Ujú. él la relación o el ejemplo de relación que tiene con o sea, que él vivió con su familia, literalmente es exactamente, por lo que estoy escuchando, es muy cercano al tipo de relación que tuvo con Amber, güey. Y por ejemplo, con Winona Ryder y con la otra con la que tiene los hijos, pues no pasó, o sea, bueno, que yo sepa, jamás pasó nada, o sea, jamás hubo ninguna plática ni nada de estos temas. Pero por alguna razón se divorciaron, por alguna razón no funcionó la relación. Y yo, o sea, esto es hablar totalmente del peso del culo, ¿no? Del peso del culo. Pero yo incluso me atrevería a decir que no funcionaron por él. Yo creo que incluso él era el que no se sentía cómodo.
y, y de repente, hasta que no encuentra una chava que se vuelve a casar y que casi casi está replicando exactamente lo que vivió de niño, prácticamente igual. Sí, sí, sí. Y era lo mismo, o sea, él no se iba, o sea, él como su papá no se iba, o sea, porque, güey, estamos hablando de una chava que le rebanó la punta del dedo, güey, en la deposición del día 4, que de hecho hoy al rato o mañana voy a terminar de grabar la reacción a la audiencia del día 4 del juicio. En esa deposición, yo pensé que solo se había cortado el dedo muy cerdamente, pero no, güey. No, pero sí se Literalmente lo rebanó. le rebanó la punta. Y el doctor, que es como el doctor de cabecera de Johnny, el doctor cuando fue a verlo, le dijo como a su gente, oigan, güey, a ver, busquen la punta del dedo, a ver si podemos salvarle la punta del dedo. Y que así, literalmente, como si fuera una papa, o sea, como si fuera un pedazo de salchicha, en el suelo encontraron la punta del dedo, se fueron a urgencias para volvérselo a pegar, güey. O sea, e incluso una vez pasado por eso, o sea, incluso ya que la señora esta, güey, te rebanó la punta del dedo, incluso él seguía diciendo que la amaba, güey, y no se iba. O sea, qué increíble hasta qué puntos llega esta suerte de replicar el comportamiento, pues que has llegado a ver o el comportamiento al que has sido, no sé, en el que has crecido, en el que te has criado. O sea, es súper interesante. Because if he argued with what she wanted done, that would just turn into another barrage of hatred towards him. So I can remember my father coming home from work, and maybe I'd gotten a bad report card, or maybe I'd gotten in trouble at school, or something like that. And my father would arrive home from work, and the first thing she would say was, "John, take him out there. He gets the belt. Give him the belt." And he wanted to know what it was about, so he'd take me out to the garage, and I'll never forget this white, thick leather 1970s era, thick leather white belt that he would take off, and then he would commence to inflict the punishment on me. Bien, ¿quién? ¿La mamá? Take him out there. And my father would arrive home from work, and the first thing she would say was, "John, take him out there. He gets the belt. Give him the belt." Ah, o sea, la mamá incluso le ordenaba al papá, oh my God, la mamá le ordenaba al papá que les pegara. Él le está contando que jamás va a olvidar un cinturón blanco, súper viejo, grueso, de piel, con el que les pegaban. O bueno, con el que le pegaba. Pero por órdenes de la mamá. Sí, sí, sí. Wow, qué And he pedo. wanted to know what it was about, so he'd take me out to the garage, and I'll never forget this white, thick leather 1970s era, thick leather white belt that he would take off, and then he would commence to inflict the punishment on me. But interestingly, there was one time when my father, I kept telling him I didn't do this. It was another incident. I kept swearing to him that I did not do what my mom had said that I'd done. But he went through with the punishment anyway. Sí, que incluso hubo un tiempo en el que le dijo que él no había hecho lo que Not le long decía a la after. mamá que él hizo para que lo castigaran.
y que aún así él pues le pegaba. He found out that I had been telling the truth Dijo, luego se enteró que estaba and diciendo that la I verdad, hadn't done what my mom que had no había said that hecho I'd lo que done. la mamá decía que hizo. And he Luego se came enteró to me and y él fue con él, apologized to fue con me Johnny y se disculpó el papá for having gone through with the whipping, you know, por haberlo belt. castigado. And I have to say, my mom never did that. She couldn't. She knew what she knew. She Dice was su raised how mamá, she was raised. y su mamá nunca se disculpó con él, And nunca. I had no power to change what was inside of her, you know. How did your parents' relationship ultimately come to an end, to your understanding? ¿Cómo terminó la relación de tus papás? When my father left, I didn't realize that he had left. He left for, I was 15. I had already left school, and I was a musician. I was playing in clubs and such. And he left for work one morning, just like every day. Dice que un día se fue y ya no volvió. He was packing his jefe. car, and then he left. And then hours later, my mom, Betty Sue, came home from work. It was about 3:30 in the afternoon. Yo sé de eso, tío. And she walked in the door and stopped and just looked around like she felt something. And I said, what's wrong? She said, your daddy's gone. I said, yeah, I seen him leave for work this morning. She said, no, he's gone. And she ran into their bedroom and into their closet, and I followed her, and she opened the door, and there was his rack of clothing and all his belongings were gone. O sea, él dice que cuando lo vio salir, él pensó, güey, pues, o sea, normal, es a la hora que se va al trabajo y todo eso, y que cuando su mamá llegó a la casa, como a las 3 de la tarde, dice que le dijo, oye, ¿tu papá se fue? Y dice, sí, se fue al trabajo. Y dice, no, se fue. Y de que entró a la habitación, abrió el closet y efectivamente dice no que las cosas del papá que no estaban. Oh my God, güey. A ti no te pasó así, tío. No. Wow, pobre cabrón. And I took her car and drove to my father's work. Dice que él ese día él agarró el coche de la mamá y manejó al trabajo del papá. Sat down in front of him at 15. Él como niño, como adolescente. 15 años. Sat down to my father's work, and I sat down in front of him at 15, and I said, listen, seems as though somebody stole all your clothes out of the closet. Entonces fue al trabajo del papá y se sentó con él y le dice, oye, parece que alguien se robó todas tus ropas toda tu ropa del closet. Sí. And he said, yeah. Y el papá le dijo, sí. Yeah. He said, I'm done. Sí, ya. I can't. Ya no aguanto. Do it anymore. Ya no aguanto. I can't live it anymore. Ya no puedo vivir eso. You're the man. No puedo seguir. You're the man now. Dice, tú eres el hombre ahora. And those words y esas palabras didn't quite sit well with me. I didn't feel like I was ready to hear those words. Dice, no me sentía listo para recibir esas that's palabras. What I got. Pero eso fue lo que me tocó. Then my mom went into a very, very dark place, a very deep, dark depression, as you. Sí, que luego su mamá entró en depresión severa. Entró en una depresión. Sí. Can imagine. And she, one afternoon, I woke up. I'd fallen asleep, and I woke up and walked out into the living room. Dice que una tarde él se levantó y fue a la sala. And I saw my mother. Y vio a la mamá. Like very feebly, and like almost, it was like a slow motion crawl. It
Dice como gateando, como así, como gateando, así como Rara. arrastrándose, ajá. Es Ujú. la segunda o tercera vez en mi vida que escucho la palabra fibli, entonces jamás en mi vida me he dado el tiempo Entender qué de significa saber qué completamente. significa, o sea, es muy pocas veces, güey, entiendo con contexto después, Ujú. pero, a ver, fibli, meaning. Fibli significa ok, como débilmente. Sí, que Ok, le ok, ok. falta fuerza o, ajá. Ujú, ujú, ujú. Y también puede decir que puede ser débilmente como fuerza y débilmente como, no sé, pon tú. Me intentó convencer débilmente. O sea, he feebly tried to Ok, convince me, por ejemplo, ¿no? Ok. ok, If ok. I could stand up, I could show you just Feebly. A what ver. I saw. Do you mind, Your No, Honor? you can stand up. Thank you. Dice que si puede. I saw my mother. Dice que si puede como interpretar cómo la vio. O sea, él cómo la vio a ella. O sea, de que por alguna razón quiere hacer hincapié en exactamente cómo la vio. Me imagino que fue algo muy Sí, sí, traumante. sí, sí. Sí, sí, sí. You know, Dice, algo así. in that mode. Joder, So, ¿en serio era instantly- necesario, güey? Ay, pinche Juan, güey. Che, Johnny se mama, güey. I Wow. knew Y that eso que es some. actor, güey. No, o sea, lo hizo bien, pero chale, güey. No mames. Se monta ahí una escena, ¿no? Güey, esa escena es probablemente. Jamás he visto nada igual, güey. En una deposición. Jamás, güey. Jamás he visto que alguien. Puedo más o menos decirles cómo vi que lo. Ah, sí, sí, sí puedes. Y que hicieran como la actuación de. O sea, bueno, también, no, jamás me dediqué ni al penal ni nada. Entonces, pues tampoco tengo muchas experiencias en ese tipo de escenarios donde están preguntando cosas, pero según yo, casi nunca. O muy pocas veces, güey, usan su cuerpo para contestar alguna pregunta. ¿No? Muy interesante, no sé, un actor, So tal instantly, cual. I knew that something was dreadfully wrong. Dice, y él instantáneamente supo que And algo andaba mal. there's drool coming out of her mouth. And Y estaba babeando. as I was about to run and call, the front door busted open, and my uncle and two paramedics came in. And Dice, y cuando él estaba a punto de hacer la llamada, me imagino que al 911, Ajá, ajá. justo entraron su tío y dos paramédicos. threw her on the gurney and whisked her out of the house ¿Qué mierda es Gurney? to get her to the hospital ¿Camilla? to put Supongo. Pues supongo que, ajá, se llevaron al hospital. on her stomach. She had swallowed a multitude of pills. Ajá. O que le lavaron el estómago. Dice que lo que había hecho tomó ella, pastillas. sí, se tomó bastantes pastillas. to try to take herself out, Para intentar, to pues, try to commit suicide. dejar de existir. And No, when she got out of the hospital, No puedes decir la palabra maldito imbécil. no seas Pinche cabrón. pendejo, güey. ¿Sabes que se está grabando, no? ¿Cómo me cagas, Esteban? Eres como un Carlos, pero no en el chat, güey. Pero yo qué dije, yo no, sí. Che, güey, sarcástico, hijo de la verga. Está la verga, pendejo. and Ah, when vaca. she got out of the hospital, she was a small Dios. firecracker of a woman. She was about 5'2". Dice que era muy But chaparrita. when she got out of the hospital, the depression was so Cuando llegó al hospital, la deep. depresión era tan She profunda. was down to like, she lived on the couch and she weighed about 70 pounds. And that, Que vivía prácticamente en el sillón. Y 70 pounds me imagino que es pesar poco. all that imagery spun into my head at that time, that I thought that was a very, in my head at the time, I thought that that was a cowardly way for my father to have left. And I was, Dice que en aquel momento él, pues viendo esas imágenes, pensó que la forma en que su papá se fue una forma muy cobarde de irse. deeply upset by that. Y que pues le molestaba eso. Until
my father and I had a conversation Simplemente dijo, no, ya no puedo. years ay, later where I me- asked him what really happened, how did it happen? Dice que más adelante tuvo una conversación él con su papá en la que le preguntó qué realmente pasó. When I was older, Ya, and he told ya me más the viejo. story. Y el papá le contó Your Honor, una, may we una approach? historia. Ok, ahí mutean porque los abogados van a hablar con la jueza. No he visto la de las... ¿De quién? Con la jueza del juicio. O sea, los dos No, imbécil, abogados. ¿qué abogados? Los dos. Ah, ok, ok, ok. Los dos, mira. Alguno de ellos tiene algo Sí, que sí, decir, ya güey. vi. Por ejemplo, la última vez que vi esto pasar, Están llevando. Ajá. la última vez que vi esto pasar, que te digo que no he reaccionado ni a la audiencia, perdón, ni al día 4 ni al 5. Este es el día 5 en el que Johnny Depp está hablando, pero no he reaccionado a las audiencias completas de esos 2 días. Pero la última vez que vi esto pasar fue en el día 3, en el que los abogados de Amber piden acercarse a la jueza, porque tienen algún tipo de objeción o algún tipo de comentario. De fondo. No pueden hacerlo así de. De forma, perdón. ¿Qué? No pueden hacerlo ahí hablando, así como de no, a ver, a ver. Sí, no. Tienen que porque- acercarse. Esa es la Sí, pregunta. tienen que acercarse porque no es algo de las preguntas o así. Es algo del caso concerniente a lo que está pasando en ese momento, pero no es propiamente dentro del tema de las preguntas. Es algo fuera de, pero que tiene que desahogarse en ese momento. Entonces se acercan. Obviamente, los abogados de la otra parte también se tienen que acercar porque tienen derecho a escuchar lo que sea que le van a decir a la jueza y pues ahora sí que proveer alguna defensa. Y la última vez que vi esto pasar, a una chava que estaba dando su testimonio, una amiga de mucho tiempo de Johnny, que es esposa de uno de los mejores amigos de Johnny, y de gente muy cercana a Johnny, desestimaron todo su testimonio porque los abogados de Amber dijeron, bueno, no sé lo que dijeron exactamente, pero más o menos el argumento que me imagino que dijeron fue, oiga, su señoría, esta chava, algo se dieron cuenta de lo que dijo la chava, algo se dieron cuenta, mientras estaba dando el testimonio, ¿no? Y le dicen, Ajá. creemos que esta chava ha estado viendo otros testimonios de este mismo juicio. Y bueno, pequeño comentario, tú cuando das tu testimonio, no puedes darlo conociendo el testimonio de los otros testigos. O sea, no lo puedes dar porque se puede viciar tu testimonio. O sea, puede influir tu testimonio, ¿no? O sea, el punto es encontrar irregularidades o resolver contradicciones. Entonces, si tú ya supiste que la persona X dijo cierta fecha y dijo en la tarde, pero ella se acuerda que fue otro día y esta otra persona dijo que fue ese día en la tarde, ella puede decir, ok, cuando me pregunten esto, si me preguntan esto, voy a decir que fue ese día en la tarde, aunque según yo fue otro día, pero como quiero ayudar en favor de X persona, no le quiero no quiero decir algo que... Ajá, no quiero Que decir ya algo. genere problemas. Ajá, que genera algún tipo de duda. Entonces, ok. Y así se va viciando el testimonio. Y pues tú no puedes saber, o sea, no puedes confiar en el testimonio porque está viciado. Entonces una regla es que no puedes ver otros testimonios. Y entonces le hacen la pregunta a la chava, oiga, ¿usted ha visto otros testimonios de este mismo caso? Y dice, no, pues nada más fragmentos en redes sociales. Y con eso fue suficiente. Le piden al jurado que regrese a la sala. Y le informan al jurado, bueno, por decisión de... Pues ahora sí que se tomó una decisión. Tienen que desestimar todo el testimonio de la señorita tal. Nunca pasó. Todo bórrenlo. No lo tomen en cuenta para su decisión. Y cualquier registro que hayan ustedes tomado, igual, out. O sea,
Ya no vale, porque ha Sí, estado sí, viendo, sí. ha estado viendo fragmentos de otros testimonios. Y ya. Entonces, eso Dale. que cuando están haciendo esto en este momento, eso quiere decir que tienen algún tipo de Objeción en ese aspecto, quizá. O de ajá, algo. Pero sí. de algo, ajá, de algo, o sea, hay algo. Más que nada de alguna tecnicidad de esas, no es tanto de lo que está diciendo. No, o sea, si es sobre lo que está diciendo, ahí en el micrófono dicen, objeción, está diciendo X o Y, o lo que sea. Pero pues no va de Ujú. eso, o sea. Y obviamente mutean porque no pueden escuchar lo que se debata con la jueza, no lo pueden escuchar el jurado en este tipo de cuestiones. Ok, Porque hay que ok. mantenerlos lo más, a los jurados hay que mantenerlos los más Neutros. impersonales posibles, ajá, lo más neutros posibles. Entonces no pueden escuchar este tipo de pláticas que los abogados tienen con la jueza. Creo, creo. Ok, Es ok. lo que tengo entendido. I would, You feel about your Mr. Depp, how did you feel about your father when he left? I would, I was, ¿Qué le Ah, ya preguntaron? empezaron a Puta hablar, madre. I o would, I would, Feel about your Es que la jueza tuvo que haber dicho algo. ¿O ya lo dijo? Si le dice algo así, puede continuar. O ya lo dijo, entonces ya acaban de habilitar los micrófonos otra vez. Mr. Depp, how did you feel about your father when he left? Le pregunta, señor Depp, ¿cómo se sintió sobre su papá cuando se fue? O sea, tal vez interrumpieron la respuesta por algo. No sé, tal vez. No sé. O dijo, o quién sabe. O sea, uno no sé. Digo, esto está hecho para que no sepas qué pasó, obviamente. Pues generalmente puedes lo intuir. cortaron. Ajá, generalmente Ujú, puedes ujú. intuir, pero. O sea, o sea, sí, me muero de curiosidad de cuál fue el comentario que dijeron. I would, ¿Sabes qué siento? Que como llevan tiempo preguntándole sobre su papá y se sigue centrando en su mamá, quizás sea eso, ¿no? No, porque te digo que si es sobre las preguntas, lo dicen en alto. O sea, Ahí, es algo más técnico. técnico. Ajá, es Ujú, algo más del juicio en sí, de lo que está pasando en sí. I was, ujú. I was, I was very disappointed in him because I started to believe that his Digo que estaba exit decepcionado de él. sneaky, cowardly. He didn't. Pensó When he que said goodbye to me when he left for work that morning, he said goodbye. Goodbye, Bob. No, digo que fue como, no sé, que él lo vio como hacerlo en secreto, como ir, como escaparse, así como escabullirse, o sea, de que cuando se Ujú, ujú. despidió de él, a sabiendas de que ya no lo iba a volver a ver, nomás le dijo de que, bye, güey, bye. O sea, normal, como cualquier otro see you día. later, Pop. That was it. Ujú, O ujú. sea, Until I learned the truth y dice, hasta que supe la verdad, from him. And without que él getting me into contó. what your father told you, Ok, y sin... Claro. Tal vez el papá vaya a ser llamado a testificar, güey. Ok. Entonces, Johnny, estar diciendo qué le dijo su papá, creo que puede viciar un poco más si el papá, o no sé, güey, pero creo que puede viciar lo que diga el papá. Llega a Porque ver. ahorita la chava le está diciendo a Johnny, ok, y sin ahondar en lo que te dijo, tu papá, why is ¿por qué? how has your impression of your father changed now? Dice, sin ahondar en lo que dijo tu papá, ¿cómo ha cambiado la percepción de tu padre ahora? O sea, ¿cómo lo ves ahora? Ujú. Entonces, tuvo hay algo que ver, pero, o sea, es algo más técnico. Puta, tengo unas ganas de saber qué fue, güey. Sí, porque ahora le hacen la precisión sin ahondar en lo que te dijo él, ¿no? O sea, Objection, relevance.
Ah, ve, ahí está la A la objeción. defensa de... Ahí está la objeción, ¿oíste? Ese es el abogado de Amber Que Heard, no, ¿qué güey. le dijo? No, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Objeción, relevancia. Eso es objeción, su señoría. Esa pregunta, ¿por qué es relevante? O sea, eso no es relevante la percepción que tenga ahorita de su papá para el caso. Puede ser que dé al lugar. A ver, Objection, relevance. objeción, Your relevancia. Honor, this is just an understanding of his perception of his family. Dice su señoría, esto simplemente es para un entendimiento de la percepción de su familia. I'll sustain the objection. Next question. ¡Ah, sí, claro, Desestimó, güey! ¿verdad? Es que es irrelevante. Desestimó la objeción, ¿no? Ah, ok. No, Entonces sí la sí, aprobó. da lugar a la objeción. Siguiente pregunta. Sí, Ajá. totalmente. O sea, totalmente, o sea, no, o sea, esto es difamación entre tú y yo y Amber Heard, o sea, las preguntas que te han estado haciendo y tal fue como para un poquito hacerte un perfil, ver tu comportamiento, qué has vivido, cómo pudo haber afectado esta cosa con Amber, etcétera, etcétera, pero el punto es con Amber, o sea, no me importa tu percepción de tu familia, no me importa cómo te sentís, o sea, ¿sabes? O sea, lo que queremos saber como que, o sea, sí, la verdad yo también hubiera dado lugar a la objeción. Va la siguiente pregunta. Mr. Depp, what have you learned from your experience in your childhood and observing your father in your childhood? ¿Qué ha aprendido de su experiencia en su niñez y de observar a su papá en la niñez? Son dos preguntas en una. En México no se pueden hacer preguntas compuestas. Esa es una objeción aquí en México. Al menos en penal. No, esa es una pregunta compuesta. I learned that I was Estoy muy cabrón, gente. wrong about my first impressions of his exit from the family. Dice, aprendí que estaba mal acerca de mi primera impresión de cómo se fue de la familia. Very wrong. Dice, muy mal, estaba muy mal And mi percepción de eso. I'll tell you one thing that I learned that was one of the best lessons I believe I've ever learned in my life. Dice, te voy a decir algo que aprendí, que es probablemente una de las lecciones más grandes que he aprendido, que he tenido en mi I vida. could learn in my life. De las que puedes aprender, de la que pude aprender. Was Y es que, joder, joder. Solo contesta, bro. based on my Joder. experiences as a child Basada en mi experiencia como niño. and y what I'd seen and experienced. Y lo que he visto y experimentado. La puta madre, güey. Este güey cuando le pedían hacer cuando le pedían hacer 5 páginas de resumen de algo, se ve que eran 2 reglones de... Bueno, como hemos visto anteriormente durante todo este documento en el que estoy expresando... ¿Sabes? Puras cosas, pura paja, güey. Este güey, hijo de la chingada. Sí. Hijo de su madre. What I'd seen and experienced, I knew exactly how to raise children. When my girl Vanessa got pregnant, knew exactly what I'd seen and experienced. I knew exactly. Ok, o sea, de toda su experiencia, él sabía exactamente cómo criar niños. Me imagino que prácticamente no haciendo lo que le hicieron. When my girl Vanessa got pregnant, Cuando su novia Vanessa quedó I embarazada. knew exactly how to raise children, which was to do the opposite. Justo, él sabía exactamente cómo criar niños, que era prácticamente hacer lo opuesto Of what they did, of what Betty Sue a did. lo que él vivió. O sea, Never raise your voice in front of the children, never. nunca levantes tu voz enfrente de los niños. Bueno, nunca levantar la voz enfrente de los niños. Screaming out the word no to them. I never wanted to tell my kids no. I wanted to tell them that I wanted to show Gritarles la palabra no, tampoco. no. I wanted to tell them Dice, él that quería decirles. I wanted to show them that there were options. You don't Él- have to stick the coat hanger in the electrical socket. Ok, él más bien en lugar de decir no, es decir, como que él más bien enfocarse en darles opciones, como de no,
No es necesario hacer eso. Puedes hacer esto. Si haces eso, puede pasar esto. Entonces, haz esto mejor. En lugar de decirles, no, ¿sabes? O sea, como... eh, o sea, sí, en lugar de ser tan... O sea, me imagino que con la menos agresión posible, ¿no? Incluso hasta en las cosas más pequeñas como decir no. You know, saying no is an abrupt thing, O sea, but to decirles que no es talk to una them cosa and abrupta. say, Pero hablarles if you understand the repercussions of something, y decirles then que you si won't entiendes go las there. repercusiones de So algo, maybe no lo think vas a hacer. about Entonces, más this bien, as opposed to piensa en this. esto otro en lugar de Give esto. this some thought, you know. Darles un poco de But pensamiento. that will clearly, that could kill you. So I would ease them away from things of that nature with a more of a conversation as opposed to a you know, a flat out don't you ever do that again and threats and things of that nature. Sí, o sea, era I más did bien not raise conversar con ellos en lugar de amenazarlos o decirles tajantemente, jamás vuelvas a hacer esto o lo que sea. my children that way. Nor did Vanessa. We never raised our voices in front of our children ever. How do you And- think your experiences with your parents in your childhood affected your approach to your relationship with Miss Heard? Okay, ¿cómo piensas que la experiencia de Todo eso que afecta en tu tuviste de relación con niño, una ajá, mujer. afecta en tu relación con la mujer? Gracias. I'm sorry. One more time. Le pasó lo mismo que a mí, güey. How did your experiences observing your Qué tío. parents as a child affect your approach Que to tu your experiencia relationship with Miss observando Heard? a tus papás como niño afectó tu relación con Amber. Well, in the beginning of my relationship with Miss Heard, there was, from what I recall and what I remember, she was it was as if she was too good to be true. She was attentive, she was loving, Sé que al principio era she atenta, was cariñosa, smart, she was inteligente, kind, she was funny, amable, she graciosa. was understanding, she Era comprensiva, and comprensiva. we had many things in common, certain blues music and well, music, Tenían muchas cosas en común. literature, things of that nature. So, ¿Qué? ¿Dijo for that música, year, literatura? literature, certain blues music and Blues, música blues. well, music, literature, things Música, of that literatura, nature. cosas de So, ese estilo. O sea, gustos. for that year, Gustos similares. Así que a durante year and ese a año, half, año y medio, it was amazing. todo fue perfecto, fue increíble. There were a couple of things that Hubieron un par de cosas que I don't know stuck in my head that I se quedaron en mi cabeza, noticed that I thought might be a little bit of que noté a dilemma y que sí me hicieron pensar, que me hicieron entrar como en un dilema at some point. en algún punto. For example, Por ejemplo, if I si yo I worked quite a lot, yo estaba trabajando mucho, and when I would come home from work, cuando llegaba del trabajo, I would come in the house or the hotel, entraba a la casa o al hotel and she would sit me down on the couch y ella lo sentaba en el sillón, and give me a glass of wine le daba un vaso de vino, and take my boots off, me quitaba las set botas, them to the side, las and ponía a un lado. I'd never experienced anything like that Y yo jamás había experimentado algo así in my life. en su I vida. just never Está muy thought bizarro. I just never experienced that before. Jamás me había pasado algo. And it Pobre became a Johnny Depp. regular thing. ¿Eh? It's that Pobre Johnny Depp. O sea, no hacía nada malo, güey, solo fue algo raro. No, pues lo engañaron, güey. Lo embaucanaron. Embaucaron. Ay, Dios mío, Esteban. ¿Dijiste Lo embaucanaron? Lo embaucanaron. El otro día estaba platicando con Sebas y dijimos que cuál era la capital de Portugal y ¿sabes qué dije?
Ay, Dios, ¿qué A dijiste? ver, ¿tú sabes cuál es? No, Portugal. No, no sé. No, ¿qué dijiste? Lisboa. ¿Dijiste San Es Paulo? Lisboa. Lis- Ajá. ¿Qué Dije dijiste? Portugalia. Pero a ver, ¿genuinamente creíste que era Portugalia? Sí. ¿O lo dijiste de medio No, mame? no, No. sí lo creí. Y luego chequé capital de Portugal y Lisboa. Y yo, no mames, un pendejo. O sea, mi mente se fue con la finta de Brasil, Brasilia, ¿sabes? Portugalia. Me pasé de pendejo, güey. That before, just Trata never de crecer, thought. Timmy. That was Evolución, bombón. Evolución, bombón. I just never experienced that before, Sí, jamás había experimentado and nada it como became a eso. regular thing Y eso se convirtió en una cosa muy regular. that she did. This Que kind ella of routine. hacía. And I remember one night Algo I came home rutinario. from work and Y I recuerdo think she was on the phone or something and que una vez llegué del trabajo y ella estaba en el teléfono o algo. busy. She was doing something. Estaba and, ocupada. So I sat down on the couch and I took my boots off Y me senté en el sillón, me quité mis botas. and suddenly Miss Hurd approached with this look on her face. Y de repente la señorita Hertz se me acercó con esta cara. And she just said, Y me dijo, "What did you just do? ¿qué acabas de What'd you hacer? do?" I said, what do you mean? Y le dijo, ¿cómo? You took your boots off. Le dice, ¿te quitaste las botas? I said, yeah. Y él le yes, I dice, did. sí. You were busy, you know. Y dice, sí, No, estabas ocupada. no, that's my job. Dice, no, ese es mi trabajo. That's what I do. Eso es lo que yo You hago. don't do that. I do that. Tú no haces eso, yo lo hago. Okay. Y dice, All right then. ok, bueno. And then she said, let me get you a glass of wine. Y ya ella dice, bueno, déjame traerte tu vaso de vino. She brought me the glass of Y wine. me trajo mi vaso, bueno, mi copa de vino. A ver, gente, yo tomo vino en vaso, güey. ¿Qué? Wow. Es más, ¿dónde está, güey? Ay, A ver, espérame tantito, güey. Mi vino está aquí, en teoría sigue teniendo. Listo, me lo acabé, increíble, soy un adicto. Bueno, aquí está esta madre. Ok, necesito vino. Fuck my life. Voy a tener que ir al súper a comprar vino. O sea, voy exclusivamente a comprar vino. es un poco innecesario. El vino en vaso ¿no? es Dios, güey. ¿Ok? Y todo el que piense que no, Joder, Stefan. puede comerme el rabo. Perdón, ¿qué? She said, let me get you a glass of wine. She brought me the glass of wine. But I did take pause, of course, at the fact that she was visibly shaken or upset. Dice, pero sí noté, obviamente, que ella estaba visiblemente molesta. That I had De que se quitó las botas I sola. had broken her De, rules of routine. de que rompió sus reglas de I thought rutina. that strange. And then Él dice que le pareció muy once extraño. once you notice something like that, Y entonces una vez que then notas you algo start como to eso, notice other little empiezas a notar tidbits and things that otras come out. cosas pequeñas. And then Y within a year and a half, entonces she en año had y medio, become another Ella. person almost. ella se había convertido en esta otra persona. Another Pensé que decir person almost. en esta tipo de bruja perra, ¿no? Algo así. ¿Verdad? Bien. En este monstruo, ¿no? Hay. This another person almost. Se convirtió prácticamente en otra persona, dice. Mr. Depp, we're going to talk about Ms. Heard in a couple minutes, but I'd like to first talk about Dice, vamos a hablar de Heard en unos minutos, pero antes quisiera your career in Hollywood. hablarle And so, de su carrera en Hollywood. could you please Entonces, tell the jury ¿podría how you ended contarle al up jurado acting in the first place? cómo terminó actuando en primer lugar? I ended up acting by accident. Terminé actuando por accidente I was a musician Yo era and I músico moved out to Los Angeles y with me mudé a my Los Ángeles band con mi banda when I was 20 years cuando old. tenía 20 años. And then there were a couple of Y hubieron things that happened
un par de where the band split up. cosas que And, pasaron, la banda se separó. I remember I was filling out job applications, and then Y recuerda que estaba llenando formas para trabajar, formularios, with a friend of mine, and con who un amigo happens to suyo. be, he was an actor, Él era un actor. less known than he is now, Nicolas Cage. Ok, está firmando formas de trabajo con un amigo suyo que era actor, dice en aquel momento menos conocido de lo que es ahora, Nicolas Cage. Joder. And I was filling out job applications at Estaba any llenando video formas stores, clothing stores, anything, de and just trabajo en to cualquier lugar que be able to pudiera, pay the rent. And lo que sea para pagar la renta. Nick Cage said, Nick you know, le dice, why don't you meet "Oye, my agent, you know, ¿por qué no conoces a mi agente? 'cause A mi representante. I think you're an actor. I think you could be an actor. Porque creo que tú podrías ser un actor. And I said, look, I'll meet anybody, you know. Y él le dijo, güey, pues, puedo ver a quien sea, o I'll sea, do anything at this point. voy a hacer lo que sea en And este so he punto. sent me to his agent, Eileen Feldman, Que lo presentó con su and I met with her. agente. She sent me conoció. to read for a casting director named Annette Benson, who Lo mandó a un casting. was casting a film called The Nightmare on Elm Street. And they brought me back to read for the director, Wes Dice, lo volvieron a llamar para leer la parte frente al director. Craven. And I read for Wes Craven and somehow got the job. Sí, de But I alguna mean, I forma. was by no means Y de alguna forma consiguió el trabajo, pero an actor. pues, yo no era un actor. Didn't have any desire to be an actor. No tenía I ningún was a deseo de ser musician. actor. O sea, yo But lo mío la música. the Pero fact that these people were going to pay me what I found to be a ludicrous sum of money. dice, pero el hecho de que estas personas me iban a pagar lo que yo percibía como una cantidad exorbitante de dinero, Which was it was kind of the SAG minimum. It was $1,284 a week. dice, eran $1,284 a la semana. Espérate, lo dije bien. $1,284. Sí, $1,284 a la semana. Wow. ¿Cuánto es eso? 1,000, 2 por 2. Como 20 y tantos mil pesos. Digamos 25, güey. Sí. No mames, imagínate, bro. En su primer Bueno, trabajo pero de en Estados actor. Unidos, tío. Sí, güey, pero a la semana, güey. Bueno, Oh sí. my God, güey. A week, Wow. which I mean, you know, I'd never seen that kind of dough. Dice, y pues la verdad es que yo en mi vida había visto esa cantidad de dinero. Sí, güey, eso no es normal ni allá, no seas pendejo, Esteban, Dios mío. Incluso dudo que sea normal allá, Bueno, no normal, en pero este para él. momento, ¿eh? ¿Cómo para él? Oh my God, Esteban. Which I mean, you know, I'd never Te seen odio. that kind of dough before in my life. Dice, yo no había visto ese tipo de pasta antes en mi vida. Do es pasta. Es como decir, Ujú. es como, no, yo jamás había visto esa cantidad de feria. ¿Sabes? Es como decir eso, do. O sea, pasta, ¿sabes? Literalmente. Pero no por dólares. And so No, no más dinero. I suddenly, you know, and then I did some other couple of dumb movies because I still, in my mind, I was a musician and this was Dice, y bueno, después de eso hice otro par de películas. Yo en ese momento, yo seguía pensando que yo era un músico just a way to y solo era una forma pay de the rent, pay the bills, live. pagar la renta, las cuentas. Then vivir. suddenly I found myself Dice, y de repente, on that road. I had been placed on that road. dice, y de repente, pues ya era un actor. As an actor, and then one thing led to another, from film to film, and then I Una cosa llevó a la otra. was cast in a TV series called 21 Jump Street.
Y de repente me Ah, sí. castearon para un papel, para una serie de televisión que se llama 21 Jump Street, when I was 22, cuando tenía I 22. believe. Mr. Depp, between the time that you were cast in Nightmare on Elm Street and you were cast in 21 Jump Street, how did you enjoy acting during that time? Dice, entre tu primer papel y cuando estabas en el... Y cuando te contrataron para la serie, ¿cómo te la estabas pasando como actor? A todo dar, mi reina. It was foreign Dice, era to me. divertido, It was foreign to me, but I pero didn't. él- I didn't have any great ambition pero no tenía la to be gran an ambición actor. de ser actor. I'm a naturally, normally. I've always been quite a shy person. I've Dice, yo always been siempre he quite sido introverted, Introvertido, and penoso. so Entonces, there was a very strange era algo raro, metamorphosis from una metamorfosis being rara. one of four, that is to say, one of four in a band where you have this fraternity or this brotherhood, and you're out there fighting the world together to try to get that record deal or whatever you're looking for. And when I got on the series and my life started to change in various ways, that is to say that people started to Ok, sí, que fue una metamorfosis rara, porque pasar de ser esta persona miembro de un grupo, pasar de ser una persona de 4 músicos, ¿no? Que me imagino que su banda eran 4 integrantes, que en donde los 4 estaban persiguiendo el sueño de conseguir que lo sellara una disquera o lo que sea, pasar de eso a pues de repente salir en esta serie y que su vida empezó a cambiar de diferentes formas, you go into a restaurant and que you'd ya see lo people empezaban a whispering and reconocer. pointing and all that. I was Yo estaba very uncomfortable with it. muy, I was very no uncomfortable me sentía with muy it, and I cómodo con didn't eso like it. y no me gustaba, Just because solo porque I never wanted to be the lead singer and the guy out front, and solo porque pues él como que nunca quiso ser el principal, ¿no? El prota. we'll get all the attention, and Él no le gustaba ser el de la atención I y todo didn't. eso. So suddenly I was on Entonces, my own, and I was de repente estaba yo solo, having to deal with this teniendo que lidiar con la fama, ¿no? this newfound sort of notoriety, Ajá. and it was odd. It was Y era very raro. odd, and it was Y era yeah, it was a very uncomfortable thing. I muy mean, incómodo. I don't think it's anything that one can get used to. I No don't. creo que es algo a lo que I'm not. cualquiera I'm still not used to it now. no creo que sea algo a lo que la gente se acostumbre, dice yo, y incluso ahora sigo sin acostumbrarme. Which I'm actually glad that I'm not used to it. Y dice, y de hecho estoy feliz de que no me he acostumbrado. Because if I were, I don't think I'd be the same person Porque si estuviera acostumbrado, creo que no sería la misma persona that I am. que soy. Oh my Mr. God. Depp, did there come a Estas preguntas las puedes responder mucho más Rápido y concisas. sencillo. Ah, güey. O sea, la respuesta es. Hijo de su chingada madre. Pero bueno, pues para mí es más contenido, ¿no? Espero que te esté gustando esto. Te recuerdo que eso está pasando en vivo, güey. El link está en la descripción. Seguimos dando. time when you became passionate about acting? Dice que en qué momento le empezó a entrar la Once I pasión por realized actuar. that that's the road that I was on, and that any attempt at going Oh, back Johnny. to music would be it would have been. I hated the idea that since the television series had come out and I had been exposed as this character or this actor, I had to realize in my own mind and heart that
there was no going back to music because I didn't want to, you know, I didn't want to use whatever amount of success that I had attained from the TV series and that sort of thing. I didn't want to use that to influence, you know, some career in music. I had far too much respect for music. A su madre. Ok. Dice que se dio cuenta que no podía volver a hacer música porque ya en ese punto él no quería usar como, digamos, la fama y las herramientas que le había dado salir en esa serie. Me imagino que fue una serie que sí fue extremadamente famosa. Me imagino. Mm. Digo, la verdad es que yo no la conozco. Y dice que cuando salió en esa serie, o sea, ya cualquier intento de volver a la música, digamos que iba a estar un poco manchado de que, pues, no sé, toda la exposición de cómo fuera que él volviera a la música o lo que sea, pues iba a estar contaminado de que pues es alguien, de que él era pues ya estaba famosito y así. Y dice él que respeta demasiado la música como para pegar en la música por eso, ¿no? O sea, de que no. O sea, ahí es cuando se dio cuenta que no, porque ya inevitablemente, si la gente lo escuchaba, solo era porque era él, no por la música. Entonces, y él respeta mucho la música. Entiendo lo que dice, la verdad. Than to just become what they wanted me to become, which was a, you know, teen idol or a teeny, you know, that sort of thing. I fought that with everything in my being. So once I realized that music was no longer Cuando me di cuenta que la an música option, no era una opción, then entonces I began to study empecé a estudiar at various places, you know, the Loft Studio, which en is varios now lugares. long gone. In Los Actuación, me Angeles, I studied with some other teachers, Saunders Seacat. I read Leyó all the books that you could read, todos los libros que and puedes leer de actuación, me imagino. all that was great, Y todo eso fue genial. but Pero you realize that the only way to learn, or the only way to learn how to, te das it's cuenta que la not única act forma de aprender necessarily. no es The only actuando necesariamente. way to learn how to react, La única and forma behave, de aprender a reaccionar y because it's actuar, just behavior and porque it's solo reaction, actuar es más bien reacción y was to do comportamiento, it. era hacerlo. It's on the job training. It's trial by fire. Sí, es So haciéndolo. Entonces, I did my best to hice lo mejor para work up my own approach towards trabajar su propio a enfoque character and hacia un such. personaje. Bueno, la What forma were de a acercarse couple a un of the personaje. first La forma de few abordar projects that you un worked on personaje. where you were really able to implement that approach? I would say Sí, los roles donde él pudo aplicar ese I would say that acercamiento, the first esa forma de film abordar. that I had done Dice, yo creo que la primera que hice, that I really took, en la que realmente where I really felt okay. me sentía I've done the bien, work. I había know trabajado, what I need to do. sabía lo que tenía que hacer. I would say that was where I considered myself an actor, I suppose. Yo diría que donde me considero un actor fue Oliver Stone cast me in en Platoon in 1986. 1986. ¿Es una película eso o qué? 86. Oliver Stone cast me in Platoon in 1986. ¿Platoon? ¿Ven? ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? Ah, Platoon, película. Ah, ¿sí? Ah, mira, Pelotón se llama en español. Ok, dice que esta fue la primera película en la que él realmente se sintió como un actor. ¿Quién chingados es Johnny Depp aquí, güey? No lo reconozco. ¿Ese es William Dafoe? ¿Dafoe? Ah.
Pues se parece. Ah, ok, es este güey, ok, ya lo vi. Ok, ahora ya no lo reconozco. Ahora lo reconozco. Verga, ¿quién es de estos tres, güey? El de en medio no es, el de la izquierda no es. ¿Es el de la derecha? Supongo. Qué random, güey. Johnny Depp, Charlie Sheen y Kevin Dillon. Ay, Charlie Sheen salió en plato. Ah, el del medio es Charlie Sheen. Órale. What the Ok. How did you come to be cast in Pirates of the Caribbean? ¿Cómo es que te contrataron en Piratas del Caribe? Güey, ¿y esto por qué es trascendente? Bro, objeción, relevancia, ¿eso qué? Well, that's many Lo years sacaron, later, güey. but Pero, Lo sacaron de ese ajá, papel. pero eso no importa. O sea, les han preguntado, ¿cómo lo contrataron en Piratas del Caribe? ¿Cómo consiguió el...? O sea, ¿eso qué? Eso nomás es fanservice, güey. well, Dale. that's many years later, but Muchos años después, I had been Disney had offered me a film pero Disney me ofreció una película called llamada Hidalgo when it was about a man and his Hidalgo. horse in the desert and stuff, and I read the Un hombre en un the caballo en el screenplay, desierto, leí el and I guión just didn't think it was for me. y no pensé que era para mí. But I wanted to have a meeting with them Quería because reunirme con ellos porque at that point I had a en ese punto 2-year-old, tenía, two and a half year old daughter, tenía una hija de 2 años y medio. and so Y- or three, and for 3 years I watched 3 nothing años but no había visto nada más que animated películas films, animadas, cartoons from Tex Avery Caricaturas. to Bugs Bunny to Bugs Bunny, cosas así. Claro, pues lo que veía su hija, ¿no? that was all I watched Eso era todo lo que with consumía con my con su hija. little girl, and Y I received the screenplay for Pirates, recibí el guión de Piratas and it was I somehow in my mind I saw this y en mi mente vi esta opportunity, like oportunidad. a way to mesh una forma de combinar characters personajes like cartoon Como characters. caricaturescos. For example, Wile E. Coyote gets a boulder dropped on his head, and he's completely crushed. But they cut to the next scene, and he's just got a little bandage on his head. So I started thinking about the parameters Entonces empecé acerca de los that parámetros were available to cartoon characters. que estaban And disponibles para personajes if de they were caricatura available to cartoon y characters, si estaban disponibles para and personajes de caricatura, nobody ever asked a question. Whether you were 5 or 95, you didn't ask a question. Oh, Wile E. Coyote, of course he's still alive. So I tried to incorporate these Intento kind of incorporar ideas into the estas character, ideas en el Captain Jack personaje Sparrow. del Capitán Jack Sparrow. so that Así que so that I could try to push those parameters para que yo And- pudiera and control the sort of push estos parámetros, yo pudiera... Ay, ¿cómo se dice? Pues, o sea, como intentar lograr estos parámetros. suspension Pues. of disbelief and Como llevar al control límite, the sort of ándale, intentar llevar al suspension of límite. disbelief, to be able to control the Ush. characters, actions, words, Es movements, Llevar muy al irrelevante límite. esto, ¿no? and ¿Sí? put them in a place where Límite. Lo de los personajes y the poner en un things that lugar he would en el do or que say las were so cosas que el either capitán ludicrous, hiciera o diría Or, fueran locas. mainly something that also Principalmente something algo que the cartoon characters can get away with things we can't. los personajes de Captain caricatura Jack pueden salirse Sparrow con la suya en can cosas do que nosotros no things podemos. El capitán Jack Sparrow I puede could hacer never cosas do. He que could ninguno say humano puede things hacer, that que I yo could nunca never podría say. hacer. Puede decir cosas que yo nunca So, podría decir. it was for me Entonces, a para way mí to era una forma de stretch the parameters of a character. Stretch and, de... Es que todos estos términos tienen palabras en español, pero no me viene a la cabeza rápido, güey. Sí, pues de llevar al límite, o sea, stretch es como push, o sea, de
de intentar exprimirlo lo más posible estos parámetros. Joder, stretch the parameters of a character de un personaje y and take a risk tomar un riesgo in doing that. en But hacerlo, if pero it panned out, si salía bien and I felt I was on y yo a me pretty good sentía mission. que está en If una it panned out, I buena thought misión that it y might salía be a bien, character pensé que podría ser un who personaje would be accepted by que podía ser aceptado 5-year-olds and por personas de 5 años 45-year-olds y and personas de 45 años 65-year-olds y and personas de 65 85-year-olds, años and y posiblemente personas de 5 in the años. same way that Bugs Bunny is De la misma forma en la que Bugs Bunny es You mentioned aceptado, you creído. mentioned that you received the script. When was that? Mencionaste Sorry. que recibiste el guión. ¿Cuándo fue eso? When did you first receive the script for Pirates No, of the Caribbean? el script es el libreto. Screenplay es el guión. the O sea, el script son como los diálogos, tengo entendido. No, es que también es guión. Es que Ujú. screenplay es guión, pero script es más bien como libreto. Sí, script es libreto, Sorry. estoy seguro. When did you first receive ¿Cuándo fue la the primera script vez for que recibiste Pirates of the el Caribbean? libreto? the first screenplay I received was Otra vez es un sinónimo de guión. Oye, Esteban, ¿sabes qué estoy pensando, güey? Esteban, tío? en esta deposición, ¿Qué? todavía falta que le pregunten sobre el truño, güey. No, y joder, y todavía, no te digo, y no he hablado Entonces, mucho de Amber Heard. Ya- ajá, entonces estoy pensando. Oh my god, güey, estoy pensando que puede durar. Hostia. Ok, no pasa nada. Play. 2002, I believe. Dice en 2002, creo. Sí, en el And what did 2002. you think of that script when you ¿Qué received it? pensaste del guión cuando lo recibiste? I Güey, thought low key creo que estoy practicando para hacer los güeyes de la televisión que te traducen los premios en vivo, güey. Sí, sí. that it had all the A eso se va a reducir mi rol, güey. En esto, güey. Simplemente ser un güey que traduzca las cosas en vivo, güey. De la farándula internacional. Received it. I believe. Yes, Right. 2002. And what did you think of that script when you ¿Pensaste del received guión it? cuando lo recibiste? I thought that it had all the Pensé que tenía todos los... kind of hallmarks of Todas las... a Disney film. That is indicios to de una say, película a kind de of a Disney. predictable, Un- predictable 3-act structure. una estructura predecible. With Con... and the character y los of Captain personajes. Jack was El personaje de was Jack more, Sparrow era más... he was more like a swashbuckler type that would kind of swing in shirtless and Era como alguien... be the hero. como alguien, no sé, and reventado, I- no sé, I arrebatado. had quite different ideas about the character, so I Yo tenía diferentes ideas del incorporated personaje, así que las my incorporé en mis notes into the character and notas del personaje brought that character to life, y lo interpreté. much to the chagrin of Disney initially. Now, when you say you made changes to the Más que character, Disney. how did you do that? Cuando dices que le hiciste cambios al personaje, ¿cómo lo hiciste? Just in Solo preparation, en la preparación. the very same way that I've ever approached any character. De la misma forma en la que me acercaba a You cualquier look for a personaje. back history, you base it Buscas una on, historia para el personaje. it could be anything. Like Edward Basado en lo que Scissorhands, for sea. example, was I based on a dog that I'd had and newborn babies. My sister had a couple of new babies, and I watched them, because I thought that Edward would see things from the sort of from a place of innocence and not knowing exactly what things meant or were, and also that look of a pure, innocent child when they experience something for the first time. Se basó Those mucho were del the personaje en the niños. two main ingredients that en I bebés. thought would serve the character. And with Captain Jack, Objeción relevancia, por favor. again, the cartoons, the Pepe Le Pew.
Un personaje caricaturizado. It's like Lo making a caricaturizado. soup, you know. It's Es que ingredients. es como hacer una sopa, Just también tiene ingredients. cosas de Pepe Le Pew. Personaje cancelado, There's por some Pepe Le cierto. Pew in Pepe there. Le Pew. There's some Keith Richards in there. There's a bit of a, you know, I figured this is a guy who's been on the sea for the majority of his life. Yo pensé que era un personaje que estaba en el mar por la mayoría de su vida. Quite possibly his brains may have been scrambled a bit by Posiblemente su psique estaría the jodida. sun. And also I thought that he'd been on the sea for so long that he had his sea legs, but when he got on land, he just didn't have his land legs. So he could never quite stand still. How did the film ultimately turn out in your view? I didn't see it, but I believe that the film, well, I mean, the film did pretty well apparently, and they wanted to keep going, making more, and I was fine to do that, as it was. There's great freedom in being able to. It's not like you become that person, but if you know that character to the degree that I did, because he was not what the writers wrote, so they really weren't able to write for him. So once you know a character better than the writers, that's when you have to be true to the character and add your words, add the rewrites. I was, yeah, no, I believed in the character wholeheartedly, and the Está hablando de lo chingón que es Jack Sparrow, güey. Disney folks were Sí. somewhat upset. Y lo que hizo Amber Heard, tío. Y dice que la gente de Disney al principio estaban como molestos de que hubiera cambiado tanto, Ujú. y además de que hubiera funcionado, yo creo. Now, you mentioned that the film was, to your understanding, a great success. Mencionaste How que la did your película, life change según after the tú, first Pirates of the Caribbean fue un movie gran came éxito? out? ¿Cómo cambió tu vida la película cuando salió por Though primera I'd vez? been around for many years already, Dice, and bueno, yo ya había estado actuando por muchos años, people knew who I was, y la and gente ya me conocía, all that. y todo eso. After Pirates Después de 1 Piratas, came out, there was a completely different. It was a completely different way of life. Was fue un estilo being de vida sort of, completamente distinto. you know, my family and I were being plunged into. That is to say, you know, at our house in Los Angeles, En you nuestra would have casa en Los Ángeles teníamos you would have people trying to climb the gates personas tratando to de get escalar into la puerta see para Captain Jack Sparrow. You would have people trying to bust in the gates tomarles dressed fotos, as Captain Jack vestir, Sparrow. You would have iban disfrazados del and Capitán Jack Sparrow a su casa, follow you or intentaban follow you and your meterse, family. So te seguían, that was a the ti y a moment tu when familia. Entonces ahí fue el momento en el que there was no no other había way otra but forma, to we had to hire more security y lo que tuvimos que hacer fue guards, and I contratar was certainly seguridad, worried for my kids. y yo estaba extremadamente Safety. preocupado por la seguridad de mis And hijos, so then that's when y ahí fue cuando, instead of just the one guy, en lugar de una there persona were de seguridad, there became several security people eran bastantes personas ya de because I seguridad, wanted to make sure that my kids were porque quería estar seguro de safe que mis when hijos they went to estuvieran a school or salvo, when they went to Disneyland y or cuando when they fueran a la went escuela to o a Disneyland, the mall or cuando fueran al mall, whatever. a la plaza o lo que sea. So yes, more security and Entonces, sí, you know más then seguridad. just getting followed, you know, by hordes of paparazzi and things like that. It's I've had worse Seguían hordas de jobs, paparazzi, certainly. etcétera. I can't complain about it, but Así que no puede quejarse, pero yeah, after a while you realize después that de un rato te das cuenta que anonymity has left the building.
a Que ya long no hay time ago. You know, the anonymity's gone. anonymity, que ya no hay anonimato. Ajá. Sí, que ya el anonimato ya no existe para And él. that's an odd thing to deal with Y eso es algo raro de manejar. when you just, I mean, you can't just drive down to the diner and get a cup of coffee or something. O sea, no It's puedes not, simplemente ir por un café. possible. No es It, posible. it turns into something else altogether. Se convierte en otra cosa. So it's, Entonces you know, es, ¿sabes? it's acceptance, and of course there's a bit Aceptarlo. of sacrifice Claro que involucra involved. sacrificio. I can't complain No puedo quejarme. about the work that I've been given. I can't complain trabajo que about se me any dio. of that. No puedo, no puedo I have no quejarme de right nada de eso. But Pero it does make you have to think very creatively te hace tener que pensar creativamente with when you've got little kids about cuando how to tienes take them hijos to the pequeños, park or de you cómo know, to the llevarlos al swings or parque, to the this or cómo, that o or cómo llevarlos movie al or, you columpio, know, ver una it película. becomes Se it convierte becomes en a strategic una mission. Voy a morir. misión estratégica. And that's what happened after Pirates. Y eso es lo que pasó después Now, de you Piratas. mentioned your family. Who did your family consist of at that time? ¿En qué consistía tu familia en ese momento? Vanessa, Vanessa, Habla Parody, the de que mother se of my cagó en children. tu cama. Vanessa, Parody, the mother of my children, who we were together for Vanessa, ¿alguien 14, más? 15 years. Estuvimos juntos por 14, 15 años. Myself, Él, our daughter Lily Rose, su hija and Lily Rose our boy Jack. y su hijo Jack. No mames, ¿tu hijo se llama Jack? Chinga tu madre, güey. Eh, ¿Qué? No mames, es... Ay, Dios, neta se llama Jack su hijo. Dios mío, güey. Oh my Now, God. you mentioned hiring more security. Did you already have a security team at the time that Pirates of the Caribbean came out? Mencionas de contratar más seguridad. ¿Eso significa que tú ya contabas con seguridad antes de que saliera Piratas? Bro, ¿cuál es la relevancia de esto? En serio. O sea, de verdad me estoy... O sea, de verdad me está consternando. Yes, because there'd been more films prior to that. I mean, Así a que sí, number of porque han films habido prior to that. So películas antes de eso, entonces... I was recognized and I was known. So if you wanted to attempt to have any Era conocido, entonces si tú quieres tener algún tipo experience de that might be normal, experiencia similar a lo normal, you sort of had to have somebody tienes que tener a around alguien to cerca para get you out of a squirrely situation sacarte de should it arise. situaciones medio raras. So I had security Entonces prior tenía to seguridad antes de that eso, for por who would travel with myself and my family, que viajaría conmigo y con mi familia. but not like, you know, when I was at work. Back then I didn't have security at Pero cuando estaba en el work trabajo, so much. no you know, tenía seguridad en el trabajo. Not before Pirates. Pirates Antes was de really Piratas. De Piratas fue that was the realmente thing that everything Realmente it el all momento turned around. en donde It all todo just cambió. went weird. en el que todo se So how did tornó your raro. security team change after Pirates of the ¿Cómo Caribbean cambió tu came equipo out? de seguridad antes de Piratas antes de Well, like que I said, with saliera? anything, it had No. ¿Cómo cambió tu equipo de seguridad después de que saliera Piratas del Caribe? become more strategic, Sí, se convirtió más and you had to have estratégica, more guys más personas, or gals, because porque if Vanessa, for example, she worked in France quite a lot, and if she was in France, and I was in LA with the kiddies, then and working, security would basically pick my kids up at school or whatever and bring them. sí, o sea que su esposa trabajaba mucho, por lo que entiendo, en Francia y él estaba mucho en Los Ángeles. Entonces, si su esposa estaba en Francia y él estaba trabajando en Los Ángeles y los hijos estaban con él, pues el equipo de seguridad eran los que se encargaban de recoger a los hijos de la escuela, llevarlos al trabajo de él Home, o a la so casa. that became Más bien the dijo a la routine, casa. driving them to school, Así que se convirtió en una bringing them rutina. home. Llevarlos a la escuela, regresarlos a la casa.
Seguridad hacia todos. So yeah, and then if I went somewhere, it just the security guards kind of multiplied. Dice, los securatas Because you se needed to multiplicaron. protect your street, your Necesitabas house, proteger your la kids. calle, tu casa, los hijos. Endless. So after Pirates of the Caribbean, who temas. has been on your security team? Después de Piratas, ¿quién había estado en tu... Después de Piratas, ¿quién estaba en tu equipo de seguridad? Jerry Judge was with me Jerry for, Judge estuvo conmigo por oh boy, over 20 years. más de 20 años. Jerry Judge we've mentioned it before. It was a year or two ago. Dijo hace un año o dos. Jerry would go on film sets with me. He would do reconnaissance missions. Jerry would go. It was a year or two ago. Jerry would go on film sets with me. Creo que es el de seguridad que falleció, creo. He would do reconnaissance missions, you know, that is que to él say, le he would tocaba go hacer to a country misiones de before we would go reconocimiento. there, make sure all the hotel rooms were all taken care of and such. Or when I went on tour with, say, the Hollywood Vampires, which is a band that I played with, he would come on the road with me with another security guard. So there was Jerry Judge, there was Malcolm Connolly, who's been with me for 20 years. Malcolm or Connolly, more. que ha estado conmigo por 20 años o más. Leonard Damian, Leonard Sean Damian. Pett, Sean Pett, Travis, Travis McGivern, McGivern, Mark Gibbs. Mark I mean, Gibbs. there are a few. Hay algunos. Are all of these Todos security personnel estos still with you today? ¿Securatas siguen contigo hoy en día? Jerry has gone on to somewhere else. Jerry passed away Jerry falleció, from cancer, so De cáncer. Jerry made his exit. así que Jerry se fue. But the majority of I believe all of those fellas are still with me, yes. Pero todos los que he mencionado, además de él, siguen con él, ¿sí? When did Mr. Judge pass away? ¿Cuándo pasó el señor? ¿Cuándo falleció el señor Judge? I believe it was Creo que fue two years ago, hace 2 años, roughly. Maybe a little less than 2 years ago. más o menos, tal vez un poco menos. Now I'd like to go through a couple of the names that you just mentioned. Quiero repasar algunos de los nombres que mencionaste. A ver, What is Malcolm Conley's purview in the realm of your security team? ¿qué hace Malcolm en tu equipo de seguridad? What is his role? Exactly, yes. Well, Bueno, now that ahora que Jerry es, Jerry and Malcolm had worked together for a very long Jerry y time. Malcolm han trabajado por mucho So I'd tiempo, met Malcolm through Jerry. así que conocí a Malcolm a través de Jerry. After Jerry's passing, Después de que Jerry Malcolm falleciera, obviously La traducción. took over claramente se quedó como for Jerry, and en so lugar de Jerry, entonces él he took on él, extra se encargó de responsibilities. responsabilidades extra. He would have to Él make tendría sure que- that there was someone on the ground wherever we were going. Tendría que hacerse, make sure, asegurarse. Make sure that Tendría que there was someone asegurarse on the de que hubiera ground alguien wherever we were going con that él, had done their de donde fuera, a their, donde que fueran. recon, you know, Él hacía su trabajo de reconnaissance, seguridad, to de make sure that reconocimiento, para everything asegurar was set up que by the todo time we got there, and estuviera it listo would be a para cuando straight shot llegáramos, into the hotel y que fuera una without a entrada gaggle of directa paparazzi. al hotel sin nada de paparazzis. You know, you didn't have to walk through No tenías que caminar 50 a través de screaming, 50 hollering photographers. fotógrafos So gritones. you'd go in Así through que a garage Entras por door, el and garage, through a slippery kitchen, a and través de una cocina, then you were taken to your room. y ya te Where you llevaban al stayed. cuarto donde te quedabas. When did Malcolm Conley join your team?
¿Cuándo se unió a tu equipo, Malcolm? Malcolm Con had joined. Malcolm se unió. I mean, Jerry brought him on, so Malcolm has been with Jerry me lo for over trajo. 20 years Malcolm ha estado conmigo por más de 20 años. now. And in those 20 years, how often have you En physically been 20 present años. with Malcolm? ¿Qué With tanto Malcolm, has estado físicamente presente con Malcolm? ¿Con Malcolm? endless, countless, Ese all over the world, infinidad de veces a través del all over the mundo, world, por todo el mundo, everywhere. en todas partes. Los Angeles, Los Ángeles, Japan, Japón, Serbia, Serbia, films, ¿sabes? tour. Películas, tour. Malcolm was my, Malcolm era mi... Era when we were on the Vampires cuando tour estábamos en el in tour de los Europe, throughout vampiros, Europe, and Malcolm en was Europa, Malcolm on the estaba bus with me. en el camión We lived conmigo on the y bus together. vivíamos en basically. el camión juntos, básicamente. How often is Malcolm Me estoy divirtiendo de una forma extrema, güey. Es un ejercicio mental cerdo, tío. Te lo recomiendo muy cabrón. ¡A la verga! Voy a terminar exhausto, güey, después de estas traducciones. ¿Cómo es que... ¡Wow! ¿Cómo es que los que contratan para traducir los Óscares, por ejemplo... Bueno, creo que yo ya llevo una marca de tiempo similar a lo que dura toda la ceremonia de los Óscars, pero... in Creo que Esteban ya se largó. What the fuck? No, aquí sigo, tío. A la verga. Lo que How me often dijiste, is ya no digas Malcolm que sí A a la todo. verga. with you? Ah, How often is Malcolm in LA with you? ¿Qué tan seguro estaba Malcolm It contigo en Los depends Ángeles? if there's Dependía or if there was si había a larger premiere, una premier grande where donde where Bueno, it had to sabes, be worked out so that it tenemos que didn't trabajar turn into para que no a se chaotic convirtiera en una, or dangerous event, una because situación sometimes caótica o there, peligrosa, porque a veces había between you and the people there are these entre barriers. tú y las personas hay estas And, barreras y Sometimes the professional veces photographers or the professional fotógrafos autograph profesionales people o los que te piden will autógrafos surge forward, buscaban and in the front rows of these, estar hasta el behind these frente. barriers, you have en las partes de you enfrente have tienes little kids and niños pequeños older women and older men, o and mujeres más so viejas when the o professionals would surge personas más forward, jóvenes, these más people would start viejas. getting Entonces, cuando los profesionales se empezaban a acercar al frente, estas personas empezaban kind of a crushed against empezar a this aplastarse metal contra esta deterrent. barrera And, de metal. Entonces, that was eso era that was the most era lo más- worrisome thing lo más when, preocupante. when you're at a premiere Cuando and estás en una premier, there are thousands and thousands hay of miles people y there. miles de personas ahí. Y I've always called it running the gauntlet. Essentially, what it is that people are there to la say hi and gente to está ahí support para saludarte y para the film or the apoyarte. cast or whatever. So I've always Y yo siempre gone out and signed for those salía people. I've always gone y firmaba out cosas and para esas signed for personas. Siempre firmaba all or as many as para todos I o para los possibly más que could. I pudiera. mean, to the point of sometimes Jerry Judge Hasta would el punto en literally el que Jerry pick me up literalmente off the ground to lo make me stop me levantaba signing, para que dejara de firmar take me y me away. metía. So Así que yeah, sí, it was era those kind of things ese again. tipo de cosas You de nuevo. don't que, really get used to bueno, that. tú realmente you no te know. acostumbras a eso, no tienes que acostumbrarte, ¿sabes? So Así que I forget what the original part of the perdón, question was. se me olvidó cuál era la pregunta I original. got lost in the gauntlet. I'll move on. What me- about Sean me Bett? perdí. How long is You want to go ahead and take a break now? Would that be okay for that's afternoon break? fine? ¿Quieres- Why don't we go ahead and ¿Quieren do tomar una that? pausa? Ladies and gentlemen, we'll go ahead and take our ¿Descanso? afternoon break. Please do. Vamos a We'll tomar take 15 minutes nuestro to descanso, not vamos a discuss tomar unos the 15 case and minutos para any discutir el outside caso research. Okay. Thank you. y todo lo concerniente. Gracias. Stay there for a minute. Quédate ti por un momento, Johnny, gracias. Sí. Bueno, aquí vemos como Johnny claramente está en una situación
No tan estresante, ¿verdad? Porque bueno, aquí estamos observando cómo se para que salga el jurado. Este es un procedimiento totalmente normal en Estados Unidos, ¿no, Javier? All right. Así es. Sir, just a Miranda. reminder, since you're on the Mi witness stand now, you personaje es cannot Miranda. discuss your testimony with anybody to include your attorneys, okay? No puedes All right. discutir Ese tu es Javier. testimonio con Come back. nadie, Borracho. I incluso guess we can ni come con back tus at abogados. 3:35. Is that okay for everybody? Así que vamos a Okay. regresar a Take sus your notes. 45. ¿Eso está bien con todos? Sí. Ok, entonces váyanse a la verga. ¿Ok? Y recuerden que con Trident Extra que... Tío, me siento en una... Me siento, te lo juro, me siento en una... En un programa de TV. Pero no traduces también, ¿eh? ¿Cómo no? Traduzco de huevos. Y hay Hasta le meto ciertas palabras que interpretación. digo, hasta lo mismo. or even ¿Eh? Pero seeing traduces time. literalmente y se escucha gracioso a veces. This Pues así es traducir bien. Traduzco en tiempo real. IRL. Depp, I'd like Bro, no traduzco literalmente. ¿De qué vas? Si tradujera Sí, a veces literalmente, sí. muchas cosas no tendrían sentido. Exacto, y de repente sí es como de... "What?". No, si todo lo que digo tiene sentido. Más bien él así habla, güey. Pero tú no captas. Porque piensas que está hablando en alienígena. Me he dado cuenta que soy una basura de persona, güey, a través de los años. Sí, muchas Pues veces. vete a la eso. verga, ¿cómo ves? Entonces vamos a darle play. like to just briefly Un go through escroto the con patas, security ajá. personnel that you just listed Puta out madre. before we took a break. How long has Leonard Damian Estábamos discutiendo brevemente su pedo, bueno, su tema con los de seguridad. been with you? ¿Cuánto tiempo How long has Leonard Damian been ha with estado Leonard Damian contigo? My Me. kids are now 20, ¿Cómo que ahora? 23. Leonard Damian's been with me, I believe, Leonard ha estado conmigo, roughly creo, the same time as Mr. Beth. al mismo Somewhere in tiempo the que el señor neighborhood Beth. Así que alrededor de 16, 16, 17 years. 17 años, creo. Yeah, I can't be precise, but they were very young. No puedo ser preciso, pero eran muy jóvenes. My children were very young when they De hecho, eran muy jóvenes cuando joined the team. se unieron Just al equipo. Really after Pirates was released in 2003. Después de que Piratas fue. Now you mentioned your Lanzada, children is 2003. what is Mr. Damian's role with respect to your children's security? ¿Cuál es el rol del señor Demian respecto a la seguridad de su hijo? Ya nada más es la cara de esa pinche bruja, güey. La cara de esa pinche arpía, güey. Se ve que se le está cargando el carajo, güey. Se le está cargando la chingada. Mira nomás, güey. Hija de la chingada. Pinche cabello de pinche trapo, güey. Vete a la verga. Excuse me? You Ya mentioned esa me la your puedo children. imaginar cagando, bro. ¿What? Sí, ¿no ves que se hizo popó en la cama de Johnny Depp? Pero cuando yo me hice popó en tu pecho, no tuviste ningún pedo. No, pues yo no estoy diciendo que tenga pedos. De hecho, ella no tiene pedos. Directamente se caga. Exacto, exacto. Children Yes. with respect to Leonard Damian, is his role in connection with your children's security? Dice, ¿el rol de Damian está conectado con la seguridad de sus hijos? Yes, Sí, very much so. Leonard. bastante. Leonard. Leonard is Leonard Damian es Leonard Damian. and Y ¿ves, tío? and Sean Bett for quite a while. We're Course. both Y Sean sort of assigned, estaban as it asignados. were, to my kids. De alguna Se forma, rió. a mis Hija hijos. puta, tío. Hasta me hace... ¿Se rió? enojar. To my kids. Ah, todavía sonríe la hizo hija de una- la hija de su rechingada madre. Güey. Um, Chingas a tu taking them to madre. school, Chingas. picking them up from ¿Cómo era la school. porra? Había una porra, güey. Vanessa and I were unable to do it. Chinguen a su madre. Creo Or que sí era even algo if así. we were there, we would drive with them to take the kids to school. A partir de ahora no voy a comentar nada. Voy a dejar que esto siga. Y voy a comentar cuando pase algo interesante, güey. Over the years, De la madre que me Por lo parió, tío. mientras vamos a ver esto. No, tío, es que, hombre, no me pagan lo suficiente para traducir en tiempo real, güey, con esta magnífico traducción IRL, güey. Mejor que la de Ya, cállate y dale, cualquier mierda. Stefan. Vete a la verga, Esteban.
children, Cómeme la my polla. Ok. children ¿Te vuelves a reír? Y te hago que te tragues mi rabito de 2 centímetros, tío. Ah, me reí. Es enorme, tío. Ok. Entonces te veo mañana, ¿no? Para eso. Hey, you know what I mean, bro. children, Pinche asqueroso, güey. Pendejo. my children have taken quite a shine to them, and they've ¿Cuándo become testifica Amber? Dice que a sus hijos les caía bien. ¿Cuándo testifica? No sé, Esteban. No veo el puto Mm. futuro, pendejo. Chingada another puta set madre. of Tal vez mañana. parents. Un abogado, ¿eh? Buen abogado. Ta- Nice. And how long has Nice Travis lawyer. McGivern been with you? Nice lore. Travis, I believe, Lower. a little bit Nice lower. less than that. I believe. I couldn't really speculate. If it's a little less, maybe it's 13 years, or I don't know. Now, you mentioned that you had to bring on additional Dice que a sus security hijos les caían bien estos de seguridad. after Los que estaban the asignados a ellos. Caribbean. Yes. How has the fame associated with that franchise affected your personal relationships? ¿Cómo afectó sus relaciones personales Piratas del Caribe? Again, Yo ho. I would never complain Así que nunca se about quejaría the repercussions. de las let's say, repercusiones or- de Piratas. yeah, the repercussions of the success of that film. But of course, as I said, there are sacrifices that one has to make. Sacrifices that you're not nearly ready for. Just simply when you when you go to a town, or you go on a press tour or something, and you're staying in a hotel. People stay in hotels all the time. I stay in the hotel. We've found that it's just a lot easier if I stay put in a hotel and not kind of, again, especially if it's with the kids or something, I don't want them to, I've never wanted them to see me as a novelty. I just wanted to be dad, you know. Now, they're well aware of a lot. They're well aware of pretty much everything. Dice que pues él realmente no, pues, o sea, no, digo, ese tipo de fama, esa cantidad de fama, pues como que digamos que la quiso manejar de lo mejor posible, pues no sé, como que no le encanta la idea, ¿no? De que la banda sepa mucho de él, y él dice, pero bueno, ahora prácticamente la gente ya sabe todo de mí, se saben muchas cosas. Pinche Amber, que se va a la verga, pinche jeta, No, you know, no mames. Cada vez te when haces you más get- fea, when you can culera. recognize Vas a estar guapa, a estar wherever you horrible. go, Te odio. the basic truth is it's pretty simple. People are generally kind and curious, and if they've grown up with you in their living room, from a television series or from various films that they've seen, there's nothing menacing about being recognized. Sometimes there can be. Sometimes people can get weird, but we've found that it's just it's better all around if I
stay in my hotel room and don't go out to too many restaurants or anything, because it generally causes a bit of a hubbub. If you go to a restaurant, someone calls the paparazzi, and you go in for a meal and you come out and there's 30 guys out there. It can be a little overwhelming. It's not something, I think I said it before, it's not something that it's not something that I've ever gotten used to, and it's something that I hope I never get used to. Because I don't think of myself in those terms. I used to be Johnny, if that makes sense. I used to be Johnny, and then my name, full name, which I honestly find still, it's difficult, it's uncomfortable to say my own name, because when I say it, I hear the commodity, I hear the product. So I went from Johnny to Johnny Depp, and then that name, with that name, Johnny Depp, and some image was cultivated. Certainly not by me, but the media, especially in those days, they must label you. They have to give you a label. And labels are one of the things that I've fought vigorously with regard to my work. I never wanted to be the poster boy. I never wanted to be the I don't have, I'm not built with that kind of hubris. I don't have that kind of confidence. I can do virtually anything playing a character. I can become the character in my work, and that character may be able to spit out 100 words a minute, but me, myself, Johnny, I cannot. So therein lies the difference, Mr. Depp, other than acting, what other artistic pursuits do you have that may be a little less known to the general public? Well, I've remained Que aparte de actuar, ¿qué otras experiencias artísticas hace? a musician. Que la gente no I've been a conozca. musician. Música. I started playing the guitar when I was 12 years old, and that saved my life because I locked myself into in my bedroom at the age of 12, listening to records, moving the needle back, and then learning that piece, and then learning it again. So so much so that I don't remember. I have no memory of going through puberty. I was just playing the guitar. I was obsessed with my guitar. Any other artistic pursuits? ¿Otras cosas artísticas que has hecho? I Dice que la guitarra le salvó la vida. Yeah, I've always drawn Siempre since I dibujé, was very small, desde que very era muy little, pequeño. and always enjoyed drawing, and then began to paint, and so there started learning about painting Y and empezó a pintar. trying to I suppose different ways of expressing oneself, different ways to
release the things that are living in your head, whether they be beautiful memories, whether they be horrific memories, whether they be I have a I need to create. It's a need. It's a. Of course, I want to create as well, but I actually need to create because I need to summon whatever. Diciendo que whatever it is necesita that I need crear to cosas. summon, whether that's within a film or a painting or a guitar note. All of those things should come from a place an organic place, a place of truth. Because if they don't, well, then you're just lying, aren't you? Every bit of truth, a person doesn't have to say anything on film. What's important is what's behind the eyes. And if they do say something, what's important is not necessarily the words that they say. It's very easy to say, I love you, but what brings it into the realm of truth is what's underneath it, what's not being said, the subtext, if you will. So, any artistic or creative venture, any film, anything that I do, that's where I'm coming from. That's my approach. Mr. Depp, you mentioned words, and I think the jury has already seen some words that you've written in text messages. Yes. Can you please tell the jury a little bit about how you write? Certainly. Dice que han visto mensajes que él ha escrito y que él le explique más, o sea, cómo escribe, o sea, cómo es la forma en la que él escribe, o sea, que explique su forma de expresarse, ¿no? A través de las palabras. When I was young, when I was about 12 years old, my elder brother, Danny, walked into my room and ripped the Peter Frampton record off my record player, threw it across the room, and said, you gotta stop listening to this stuff. And he put this record on, and it started, and I'd never heard anything like it. It was called Astral Weeks by Van Morrison. So I'm a kid, 12 years old. So my brother had turned me on to Van Morrison, then he turned me on to soundtracks like Clockwork Orange or Last Tango in Paris. He turned me on to books by Jack Kerouac. He turned me on to books by Ginsberg, Philip K. Dick. I mean, Salinger. I mean, the whole James Joyce, the whole Hemingway. Dice que ha tenido exposición a varios libros. Me imagino que de ahí viene su forma de expresarse, su tipo de escritura. Vocabulary and the unique voices of these writers. And then I started reading people like Tom Robbins and Hunter S. Thompson, and then ended up becoming very close friends with Hunter Thompson for the last 10, 12 years of his life. And Hunter's writing, of course, because of the amount I spent, of time I spent with him, it has influenced my writing greatly. Hunter was known for inventing a thing called gonzo journalism, which is, it's the author putting himself in the situation as opposed to writing it from the author's
point of view. He writes it with him in it. And there are great embellishments, and embellishments are great sort of ways that he would twist things and express his feelings. And Johnny se va a ganar so el he jurado became a muy huge cabrón. hero, of course, Está ganando to muy me, cerdo. and a great friend. Está hablando de cómo I, escribe y por qué lo hace. In my texts El estilo de la and in escritura my influenciada emails, or por sometimes just even in my writing, cierto tipo de um, forma de escribir you de alguien. you take the subject and you Pero eso no te quita que golpes mujeres, tío. No golpea mujeres, pendejo. try to express it in your own Es vernacular. mentira. And in that, O sea, for example, with the text acabo de quedar messages como- that I apologize that everyone's como had choqueado to, por lo que dijiste, ¿no? experience. Shut the I am fuck up, ashamed bro. of some of the references. No, a lo que voy es que todo esto Made, que tiene que ver ya me I'm perdí. embarrassed. ¿Dónde está lo que iba a hablar de Amber Heard y así? Pues viene después, ¿no? Viene al final. No, pero tú estabas diciendo que esto se te hacía, o bueno, no sé si esto específicamente, pero ya estabas diciendo desde hace rato que, hombre, que ya, que como que es mucho bla, bla, bla. ¿Sigues Pues- considerando que esto es bla, bla, bla? O... Sí, pero bueno, esto de los mensajes no. Porque parte de las pruebas No, que sí. hay son mensajes de él. O que le ha mandado o algo. Entonces, esa Ujú. parte no, pero todo lo Ujú. anterior sí. Aunque, como es que de nuevo, güey, como es common law, no sé cómo se manejen allá, pero lo que sí sé, que se me acaba de ocurrir, de hecho, es que hay un jurado. Ujú. Entonces, ese tipo de humanizar, o sea, de un poco, Mostrar la humanidad de una persona. ajá, o ¿no? sea, De, como en este caso, ahí. abrirte, ajá, como contar tu historia y tus sentimientos y cosas así. Allá en bueno, en el common law, Estados Unidos e Inglaterra, como hay jurado, pues puedes funcionar, o sea, te vas ganando al jurado. Ujú, ujú. Entonces, That at the time, yo no sé si yo fuera ellos, güey, estaría así como de, oh my fucking god, bro. Este güey no of se the calla. moment, the heat of the pain Ya saben que lo declaramos that I culpable was ya. feeling Sí, ya basta, qué sé, güey, tío. Dios. went to Ya, está bien, te went to perdonamos, dark pero... places. Ya para. No, o sea, There está is bien que hable mucho, hombre, pero... ay. If you're writing, there is no Artistas, Stefan, set place artistas. that you have to stay in. You can travel, and sometimes Pinche pain carita de ángel de la Amber Heard, tío. ¿Cuál Ahí, está ángel? muy cabrona. has to be dealt Mírala with. ahí, ¿De dónde según ella ves bien el ángel? inocente. Pues a mí me da asco, güey. No, o sea, Sometimes me refiero a que la muy dark, cabrona very ahí con su dark carita and- de inocente, güey. Pero en I grew up watching Monty Santo ni un Python. plato. Ah, o sea, You know, ok, pero al contrario, güey, yo veo una cara súper cínica, o sea, hecha mierda. No veo tanta Nah, inocencia, mira. la veo más hecha mierda que poniendo cara de inocente. La veo más hecha, o sea, la veo más bien, la veo como demacrada, como mal, ¿sabes? Che vieja fea. Moviendo cómo tu vida se te va por las manos, ¿no? Oh, sí, valió verga muy duro, güey. Güey, literalmente estás viendo en cámara lenta y además están televisando como estás valiendo verga, güey. Literalmente, güey. O sea, es como, Y es que, ¿sabes qué es lo peor? Que ya no te puedes echar para atrás. no, ya valió, no, Ah, ya no. valió madres. O sea, sí. No, Ya no puedes hacer absolutamente nada, tío. Solo puedes intentar pelear para que no esté tan mal el pedo ándale, sí. y rezar, tío. Pero Yo creo que ya está en el entendido de que van a perder, ¿eh?
Porque ¿Crees que ya hayan hablado? ¿Crees que ya le sí, dijeron o así sea, como de, yo creo que sus abogados, a ella, yo creo que sí le dijeron, oye, Amber, pues la neta vamos a perder, bro. Tienen esto en nuestra contra, tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen esto y tienen esto. Está muy cabrón ganar. Yo creo que la estrategia más bien va a ir por acá. Más que de que no perdamos, yo creo que va por acá y... ¿sabes como de qué? ¿Sabes como de qué? Yo siento que va a haber como de quitar, desestimar lo más que se pueda, quizá, ¿no? Ándale. O sea, todo lo como así, de todo, de 50 cosas, intentemos que sean solo 10 o 5 lo que caiga, para que intentar que el daño sea lo menor posible. O sea, daño va a haber, Amber, pero vamos a intentar que sea el menor posible, ¿sí me entiendes? Así como de, o sea, Sí, lo yo que creo que van podamos por ahí. apelar. Ujú. Y también, ya, está valiendo verga. No, pues sí. O sea, diría pobrecita, pero no, que chinga su madre, la neta. ¿Tú genuinamente crees que ya? Pelo. Yo creo que ya valió verga. Ujú. O sea, tío, nada de lo que he visto hasta ahora, lo más fuerte que ha habido para dejar en mal o lo más culero, güey, que le ha tocado a Johnny, es decir que fue adicto, o bueno, que es adicto o fue adicto o tiene propensión a la adicción del Ujú. adderall, el alcohol y todo eso, ¿no? Pero Amber tiene la misma tierra en ese aspecto, entonces, digamos que se contrarresta. Y además, aún con esto de que es adicto, también los mismos testimonios de varias personas dicen, oye, y cuando está intoxicado, cuando inhala lo que se inhala, o cuando está pedo, lo que sea, es agresivo, dicen, no, o sea, más bien es súper agradable, tal vez un poco más extrovertido, pero no se pone mal, ¿no? O sea, ¿te gusta Johnny Depp, bro? Solo hablas de él, de la hermana de Parker. Estoy con el novio de la hermana de Parker, güey. So Y si se I la grew prestas, up dice, watching güey, el Monty Luis, el Luis. Python. You know, so yes, ¿Esteban? it can tend to get into No. dark Dice que no. humor. It can Pendejo. tend to get Ya traduces todo, ¿no? Ya todo, todo, güey, todo en mi vida. Voy a llegar al café y... words are Hola, ¿qué vas a used to tomar hoy? correct Oh, acaba de preguntar for qué voy a tomar hoy, emphasis. bueno, porque dice que tiene Words varios are modelos de used café. to Modelos de express café. Joder. what Modelos de what you're café. feeling at Güey, the ya me está time. dando el retraso de streamer, güey. Eso significa que sí voy a ser grande. Ya me está dando el retraso de It's just streamer. like Modelo growing de up. café. Dios You mío, güey. learn from those Increíble. mistakes. Modelo de café. XD, learn no es from cierto, those güey. Ah, pinche Luis things, puto. No es cierto. and Eh, you move forward. pinche Luis. Muestra sus modelos de café, ¿Qué Um, modelos de café tiene? and reinita. that's how you start to understand your own vernacular and what's important, you know, what's Cuando agacha la cabeza, revisa el cero, no pueden. what's not ¿Qué ve? necessary. Amber. I tend Sí. to be quite expressive Estoy in my pensando. No, según yo está writing. anotando cosas. And Está anotando cosas de... after, Querido diario. De hecho, Ya valió verga. De hecho, más bien está como, en lugar de rezar con la voz, está rezando con after the la libreta. Dice, unfortunate por favor, déjame salir de esta, te juro que no lo vuelvo a hacer. Le voy a regresar words todo of lo que le quité a ese misheard, güey. ¿Cuántos años tiene el Parker? Tiene 2 años. No, no sé, tiene como... Creo que tiene made their 19, way into my creo. heart and my head. Those are ¿Qué hablas, tío? Yo no two veo el very chat. ¿Qué opposing cojones? things. So you're ¿Cómo que no ves el trying chat? to you're trying to find the best Pendejo. way to express something to a friend. Oye, Sometimes you're exaggerating, you know, something that you've done, just to make it sound, just to make him understand that, you know, I'm on planet question mark here. I don't know what's going on, but I know I'm in this situation, and I know that it cannot continue. ay, pobrecito. Es que me acabo de acordar, güey. ¿Qué?
Parte de lo que se ha dicho en los mensajes y en las pruebas y en los testimonios que llegan a decir, güey, este, mencionan que Amber constantemente dice algo así como que pues es un güey que ni habla rápido, ¿no? Que le estresa. Y la entiendo Ajá. completamente, güey. Y Me quiero empatizo con pegar, ella en tío, lo que me está. quiero pegar un tiro en los cojones, güey. Es como Johnny solo. Por, por favor, termina la idea ya, güey. Por favor, lo que más quieras. Perdonamos, tío. No mames. Pero tampoco. Oye, bro, y con la morra que anda saliendo es e-girl. Pues, o sea, le dejé de hablar, güey, y ahorita estoy dudando si hablarle o no. No sé, tendré que consultarlo con el doctor Corazón, aquí el Esteban. Este. Si quieres, Stefan. Pero, ok, listo. Ahí está el doctor Corazón, hijo de su reverenda madre, hablando. Y es una e-girl. No, de hecho, al contrario, güey. Pero hay otra, bueno, hice match en Bumble con una que sí es e-girl. Y de hecho hace streams también. Entonces, ojo, se viene Dream Team, ¿eh? Ya viene putas pinche Carlos, güey. Ya perdió el. Carlos, vuelves a poner otro de tus mensajes y te doy otras 2 horas, cabrón. Sobre eso no hay engaño, güey. Sigues con tus mamadas. Uno más, güey. Uno más, güey. ¿Y cuántos segundos fueron? 7200. Ok. Uno más y 1200. 7200 segundos. Pero eso no es, güey. No, ya viene putas. Pasa Name. ¿Cómo va a pasar Name, tío? Tienes novia, Luis. Dios mío. Además, ese Name me pertenece. Ja, 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 ja. Ok, vamos a continuar, güey. No mames. Ay, pinche Johnny, güey. Ha hablado de 10 cosas en todo este tiempo, Esteban. Y es lo que dura una película, güey. A una película ya habrías entendido hasta los secretos más oscuros del personaje principal, güey. Y todo un viaje de reivindicación. Y este hijo de su puta madre nomás ha dicho 10 cosas, güey. Ya bien, ¿no te aburres? No, son 7 horas, bro. No, pero no va a haber las 7 horas, güey. Nomás estamos viendo la parte de Johnny. Ya va a The terminar. jury's heard quite a bit from Miss Heard's side about your drug and alcohol Cuando dice que use, se cagó en su but cama. I'm sure they'd like to hear from you. So Creo could que you viene please aquí. just tell them about your history of substance use? Dice que les cuente sobre su historia de abusos de sustancias y alcohol. Certainly. ¿Quién Again, dice que no volvió a this ligar? goes Juega back to Valorant when I tal was vez después de esto. uh, No, pues no es para que te la ligues, güey, young pero ¿para qué boy. quieres el name? Pinche chapulín. Creo que te vas a salir en domingo, pero no mames. Para tener El amigos, bro. chapulince. At about the age of, Güey, I don't know, pásame el nombre de tu morra, güey. Pásame su Insta. Nomás para hacer amigos. Chale, eso está bien, eso está bien sos, ¿eh? O sus, como about the age dirían, of pues la gente iletrada, ¿no? 4 or Esteban. 5 years old, I Los can iletrados, yo no hablo así, tío. remember Ni siquiera sé qué es vividly sus. ¿Quién te dijo iletrado a my ti? mom telling me to go get ¿Tú her dijiste no, nerve Esteban? pills, Sí, you sí. know, Ajá, y out of her purse that was hanging on the back of the door. Amor, ya te conozco, te tío, me disparas estás en el pie, atacando. So I'd go cabrón. get the nerve pills and I'd bring ¿Cómo te va the con tu nerve culito? pills El mío está todo take it. good, el tuyo. And, Todo Gucci. De Gucci. you know, O after Stefan, la neta, la few vida de years, Stefan you sí me la start to imagino como la de Johnny notice, Depp, así. oh, Pasando you por start este to tipo de think about cosas. nerve Bro, pills. es un De desarrollo, su exposición. bro, es un desarrollo de personaje que Dios se lo da a muy pocos guerreros, güey. Es un arco, güey. Es un desarrollo de personaje intenso, ¿sabes? Es Sí, sí, sí. de Es una esos, historia, un pasado, ¿no? sí, que un pasado turbio, problemas sacados, pero surges, güey, más radiante que el sol, güey, a través de toda la oscuridad, güey. Lo lograste, ¿sabes? Contra todo lo pronóstico, tío. Johnny me representa muy fuerte, ¿eh? Ahora que lo piensas. Ahora que lo pienso. Entonces, ¿no quieres que otros streamear crezcan, bro? Huevos. ¿De qué hablas, Luis? Ah, ¿por el Insta de la minita? ¿Eso qué tiene que ver con que crezca el pinche Luis, güey? Además, ni streameas, cabrón. Notice, Streameas una vez al mes, güey. well, you start to think about nerve pills. Nerve pills. And then she seemed to calm down after she took those nerve pills. Está hablando que ella tomaba pastillas para los nervios y parecía calmarse. When I was 11 years old, Ah, su Amber. mamá, su mamá, su mamá. um, Ah, ok, ok. Y I cuando él wanted tenía to 11 calm años, down, and I didn't know how to. él se quería calmar y no sabía cómo. So Así I que
bring my mom her nerve pill. No, Johnny. I'd walk away. ¿Dónde te Así sentaste? que le daba a mi mamá su pastilla para los nervios y me chingaba una de paso. Y vámonos. Take one myself. Y para adentro, ¿no? Chale. Pobre güey. To Johnny fuck. escape Para escapar de su realidad, pues sí, güey. Johnny Boy. caring so much. Johnny el niño polla. So much. To escape Un the inicio de arco ¿Crees que brutal. Johnny la tenga grande, güey? Así como idea. chaotic. Normal. Yo ¿Grande, sí creo que es estándar promedio. o tirándole What para we were living, pequeña? Through. No, estándar. So that was the beginning when I realized that nerve ¿Te pills, imaginaste, Como todo en cerdo? su vida, güey. Actuación Con promedio, güey. pretty young age No, to do that. su arco de desarrollo de personaje de la vida real no es nada promedio, tío. Say that I'm proud of admitting to that. Por lo menos les dan una tulota, güey, Say ¿no? that I knew Nos dan, digo. not Hombre, what más bien va a ser, else es to el do. arco de redención de los casos de difamación, que son falsos, güey, porque va a ganar. So Pero as después we de were all cuánto, growing tío. up, there was always those Ah, bueno. pues, Oye, me no siguió una necesario exmorra, gente. ¿Alguien sabe qué significa? Una exmorra. Una de mis exnovias me siguió party. en Insta. Una exmorra, Never chinga. used Sí, sí. Sal de ahí, Ay. tío. Sale. No. Esos comentarios aquí no van, Esteban. Somos. I've never taken Como descubrí que creo que soy algo así como. ¿Como Dios? Como Dios, no, algo así como. Pues no sé, por lo que veo parece que soy progre. No estoy muy seguro, güey. No sé en dónde Ay, me Dios. encuentro, pero esos comentarios no van, Esteban. Pero, Bro, ¿de I'm qué gonna hablas? fuck you, man. ¿Cómo? Soy un e-boy, bro. Ay, no mames, güey. Soy un e-boy, bro. A ver. Voy a seguir poniendo esto. any substance. Esteban, No descontextualices, comenta pues, en lo que ¿qué contesto digo? una llamada I've rápidamente, ¿ok? taken these substances Ok. over the years Escucho una on and mierda. off, Súbele. to numb myself of Aquí básicamente the Johnny Depp dice que... ghosts, No mames, the pero te escuchas, wraiths pendejo. that were Oh my god. still with me, and Aquí básicamente Johnny Depp está diciendo que So, él no golpeó a nadie. Y que si lo hizo I fue needed, yeah, they were motivado everything- por el odio. It was essentially just self-medication. One of those get me out of here moments, and where La you wanna venganza hacia una escape madre. Nunca... from is your own brain, your own head. Siempre respetan a sus madres. How often have you used substances throughout your life? Having started with my mother's nerve pills at 11, of course, that's around the age that you're introduced to. Y en pocas palabras, nunca golpean a sus mamás, chicos. No mames, güey. to Siempre Te dije trátalas que con tradujeras respeto. inglés, no náhuatl. No es cierto, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¡No te muteaste, pendejo! ¡No Ah, te no. muteaste! Ah, ¿en ¿Qué serio? quieres que traduzca? Ah, soy un Ya todos te pendejo. escuchamos. Ah, bueno, Ya chinga todos te tu madre. escuchamos. Claro que no, Tu güey. plan de que vas a llevar a viejas a tu departamento, Stefan. ¿A viejas? Chingada madre, güey. Sí, a viejas. güey, así dijiste. Estaría rico, la verdad. Ya te escuché decir. Ya te escuché decir. I wanna fuck you, yeah. I'm gonna fuck you, baby girl. Ayo, what's up, baby girl? Ayo, what's up, baby girl? You wanna hang out, boo? A ver, pon al corriente, entonces. No escuché una mierda, que no te callaste, tío. Que no te callaste, Stefan. Pero básicamente está diciendo Ajá. que las drogas lo han controlado, pero que no se ha dejado llevar del todo, ¿sabes? O sea, sí ha sabido él. O sea, tuvo momentos oscuros en su vida, pero jamás ha sido agresivo, ¿sabes? No tan En oscura aspecto como de- tu o sea, de piel, joven, ¿no? De joven. Ay, ¿por qué tenías que exponerme así? De joven, Ahora ya güey. me va a Johnny dar Depp es pena. joven, güey. Yo no sé por qué lo agredes de tal forma.
No, pero él está diciendo que desde chiquito se metía a madres, güey, ¿sabes? O sea, Ok. Chale, pobre cabrón, ¿no? ¿Qué pedo con su arco argumental, güey? Está más cerdo que cualquier arco de One Piece, güey. Sin pedos, ¿no? ah, Ese pinche gemido, ¿qué? wanna Me preguntas a quién le interesa este caso, bro. Pues a 1.113.000 personas, hijo de tu puta madre. ¿que vieron esa madre? A 1.113.000 personas que están viendo un video de 7 horas, cabrón. Es Carlos él, ¿verdad? Ah, no. No, ¿Quién es él? Luis, ¿Quién es Luis, es Luis. Luis. El Carlos es el otro, güey. ¿Luis tiene novia? Sí, según. Según, Pero su a novia ver. va al kinder, güey. Entonces, Bueno, sí. imagínate, Luis, que un día, güey, bueno, ya dice, ese güey me pegó. Y no es cierto. Pero pues, ella ya Pero lo dijo, como es morra, entonces, le creen. Ajá. pues sí le creen y tú te refundes en la cárcel, ¿no? Y entonces dices, Ah, bueno, sí es violencia doméstica, ajá. Sí. ajá, sí. Y entonces tú quieres decir, no, pues ¿sabes qué? O sea, esa morra los chamaqueó a todos, ¿no? O sea, es mentira, güey. Y básicamente te Y mandan además a te tomar quitó por 7 culo, güey. millones de dólares. Y Porque, además te quita. sí. No, dejando. No, ya ponlo en su perspectiva de él. Ah, Ni de entonces pedo tiene 7 millones te de dólares. quitó Te un quitó garrafón todos de tus ahorros, Bonafont. güey. 20 pesos o algo así, güey. Sí, o sea, te Sí. quitó tu Ya que te garrafón de estás cagando, Bonafont ¿no? y te quitó el Rotoplas y se llevó tus chanclas de marca y el No, pero gabacho. mira, por ejemplo, Luis, no, ya fuera bromas. Por ejemplo, a mí, dejando de lado cualquier cosa, la verdad sí, yo sí es cierto que me gusta Harry Potter y todo eso. Y por lo de Animales Fantásticos que lo sacaron, pues sí fue como de no mames, o sea, qué chingados, güey. Y luego que resulte que es mentira. O sea, genuinamente, Ahí estaban. ¿qué? Así de... ¿Quién te ¿Qué? preguntó, güey? O sea, Pues Luis está preguntando que quién le importa. Pues estamos diciendo ¿y por qué por qué nos estamos aquí. cuentas tu vida, güey? Bueno, ya, Stefan me pagó para que estuviera aquí, chingada madre. Ya, güey, ya. No me interesa. Dice, Tengo que mi princesa trabajar, güey. putos morros, mi hermosa novia que me voy a follar cuando regrese a la escuela. En el baño me la va a chupar, perros. ¿Qué te pasa, cabrón? Tío, ¿no es mame? ¿No es mame? Su novia tiene como 12 años, no es mame. No, o sea, no es mame. Pero Él, ¿cuántos años tiene? creo que él tiene... ¿Cuántos tiene, Suiz? ¿Como 15? No sé, pinche güey enfermo. ¿Eso es corrupción de menores, Joder. culero? Ojo, aguas, ojo piojo. No mames, yo a esa edad Vas a andaba terminar jugando así, tazos, cabrón, güey. si sigues en esos pinches pasos. Güey. Andaba jugando tazos a esa edad, cabrón. Esteban, ¿por qué insistes, güey? En Es que... contarnos tu puta vida. ¿Por qué insistes, Esteban? Shut the fuck up que no es already, bro. Ey, Esteban. No he salido. Esteban, No he Esteban, salido en meses, tío. Esteban, basta, Esteban. Necesito ayuda. ¿Quieres que me vuelva a cagar en tu cama? ¿Quieres que vuelva a aplicar un Amber Heard? No. No, Ah, ok. no quiero. Ah, ok. you're Por favor, introduced to detente ahí. Stop. marijuana. You're introduced to, and also depending on A ver, tú ve traduciendo, Esteban, y yo te corrijo. Sirve que practicas tu inglés. associated. A ver, pero súbele with tantito porque no around escucho una ¿Cómo mierda. putas? Esteban, súbele todo al stream, no seas cabrón. Clic derecho, güey. En Discord y le subes. Pero a mí quiero evitar la Eres una persona extremadamente odiosa, Esteban. ¿Casi? Casi no te la meto nomás por el odio. Tengo 16, este ¿Cómo? año cumplo 17 y mi nueva tiene 14. ¿Como Amber Heard? Y este año 15, verga, güey. Esta puta mamada está saliendo en el puto video de YouTube, güey. Puta madre. Está diciendo que tengo un pinche morro de 17 que anda con una morra 3 años mayor que... No, 2 O años sea, mayor que escúchame, ella. simplemente, tío, simplemente dale al, ¿sabes? En esos momentos que aparezca cosas así, tío. Esteban, este Le video das ya dura a... 3 horas, güey. ¿Tú crees que me voy a acordar? ¿Tú crees que voy a poder encontrar la hora 2:56? Espera, de hecho, si le tomo fotos, sí lo puedo encontrar. Listo. Chinga tu No, madre. pero y además deja... Ah, es que lo resubes todo, ¿verdad? Sí, Ah, claro. no mames. Bueno, a ver, tú ¿ya le subiste el video al stream? Ya, el video de stream. Él es... Ay, Ya le subiste el video al stream. Jesús. Tío, ¡Oh! es el retraso de streamer. Cállate Ya la le verga. subí al Esteban, video. cállate. Esteban, cállate. Esteban. Sigues hablando, me voy a cagar en tu puto pecho, güey. Only shit, bro. Swiss, di que todo lo que dijiste es broma y que no tienes novia y que tienes 25 años, güey. Para no tener que editar el video. Digo, di la verdad.
Entonces, ajá, ya le subiste el volumen. Ya. Ok. Associating with and who's around the neighborhood. Joder, Ya me puta. perdí. I Asociado con los no, I wasn't hoods. shy to try ¿Intentar a qué? substance to see if ¿Abstinencia? the ¿Eso es effect of abstinencia? it No would entendí. Esteban. Pendejo. ¿De dónde mierda estás sacando eso, güey? No sé, entendí que dijo abstinences. Abstinencia, ¿no? A ver. Según yo sí se dice así, ¿eh? ¿Quién sabe? No, abstinence. Sí se abstinence. A ver. a substance to see if the effect of it would maybe even take a bit more of the edge off. So Ay, mi Dios. I started at 11, and ¿A los qué? ¿A los 11? I mean, I even mentioned this in an interview in TV Guide, if anyone remembers TV Guide, in 1989, where I was asked by the journalist why I believed that kids who were watching the show, 21 Jump Street, about police officers in school as undercover cops, but as students, I was asked why these kids or whoever should believe me or trust me or listen to me, and I said, look, I could, because I've experienced it, and I can tell them that Pobrecito, no there's entiendo. Solo sé no que su vida es future. una mierda. No, está hablando pura mierda. Está diciendo que él ya había dicho. Sí, es que sí. Él ya había Hay dicho una que entrevista a los anterior 11 que empezó sí. en una entrevista que le hicieron en algún momento porque le preguntaron sobre la serie de Jump Street, de 21 Jump Street, o 22 o 21, no sé. Y explicó más o menos la premisa de la serie. Es que, bro, se va por tantas tangentes que te dan ganas de pegarte un tiro en los huevos, güey, en serio. Pero Llega bueno, un punto en el que estoy adormecido tío, mentalmente. mi cerebro ya se entumió, güey. De hecho, cada que lo escucho, voy perdiendo arrugas en el cerebro, güey. Se va haciendo cada vez más liso. Más liso, tío. Entonces, Oh, está diciendo que en esa entrevista, por la premisa de la pinche serie, que se trata de policías infiltrados en una escuela, le preguntaron que por qué los niños o por qué la gente debería creerlo así. Y en esa entrevista dice, bueno, es que yo viví eso, tío. Hostia puta, tío, que yo la he pasado mal, ¿sabes? O sea, yo vengo del barrio, ¿me de entiende, pueblo. primo? Joder. that there's nothing but a kind of a postponing of the inevitable. That one day you're going to have to face the One fear. way. Ahora no, no. no. You will meet those, let's call them demons, from your youth. So I was straight up. ¿Qué tan cagada open and tienes honest que at estar that time, para que a in pesar de cómo very está la situación, estés poniendo TV Guide atención? It was right at the register when you checked out at the grocery store. It was like the most O sea, ¿qué tan popular cagada thing. tiene que estar Amber para It que was a very genuinamente straight esté prestando atención a lo que está magazine. diciendo Johnny? ¿Sí? But Para que no estés así como medio told him pendejeando porque se pretty está much mamando, done güey. Volteando y I viendo was hacia el 12 suelo. by the y- time I was 15 years old, and which was true. Now, that doesn't mean to say that I continued into that, forest of possibilities with regard to substances. I wasn't. Tú puedes, Ahorita leí Stefan. lo que dijo Luis de quién es. Mi pregunta es quién es Johnny dropping Depp. acid every 5 minutes. Pensé, estaría bien de la verga, güey, que le preguntaran eso, ¿te imaginas? A ver. ¡No Y en tu mames! perspectiva, Que le ¿quién es Johnny pregunten. Depp? Que le Sí. pregunten. Oye, ¿quién es Johnny Depp? ¡Puta!
¡Puta madre! No mames, pinche. No El jurado, no, mames. no, ya, no El sé. jurado, no, espérate. No, no es necesario. Así, y pide la objeción su propio abogado, ¿no? Objeción, señoría. Basta, güey, ya no. ¿Te imaginas? No mames, güey, estoy seguro que contaría. Hubo una vez que me acuerdo levantarme. Vi la alfombra verde. Era un tono verde. De esos tonos verdes que ves en el pasto del otoño, en el área del este de Wyoming. O bueno, igual podrías encontrar un paralelo incluso en áreas verdes, ¿no? De Canadá. En ciertas zonas, claro, porque hay unas partes, pues que no son más nevadas, ¿no? Entonces, digamos que no queman tanto el pasto, porque bueno, o bueno, depende, porque el frío, como sabemos, ¿no? Quema las plantas, entonces pueden cambiar la color, ¿sabes? Se va, güey, y vale verga, güey. O sea, se va, güey, en cualquier tangente que pueda encontrar. Y Sí, luego, sí. y luego te cuenta. Es un verde que se me quedó grabado en la mente porque una vez vi un cocodrilo. Se va a la verga, güey. Neta, güey, ¿quién es Luis? No mames. Es el de Piratas del Caribe, güey. El del manos de señor manos, hombre manos de tijera, hombre manos, chavo manos, niño manos. No sé, el de las manos de tijera, güey. ¿Quién más es Esteban? Eh, bueno, el de una serie supuestamente famosa en Estados Unidos. Compa de Leonardo DiCaprio y el otro güey, el Brad Pitt. Imagen, cara de Sauvage de Dior en el mundo. Sí. There were many years that I didn't have a drink. Sí, dice que no siguió por el camino de la drogadicción, o sea, que de hecho hubo mucho tiempo, hubo un tiempo muy amplio en el que ni siquiera probó el alcohol, tomó una droga, una dropa, tomó una gota de alcohol. As I said, it's never been for the sort of party effect. It's been Como for digo, nunca trying to consumí esas sustancias por el efecto de pasármela bien o de fiesta, siempre fui numb the intentando... things inside that have ¿Intentando qué? numb the things inside Intentando adormecer las cosas. that can plague someone's Que te, pues, no sé, who's que te experienced acongojan, trauma. que le pueden aquejar a alguien que ha experimentado el trauma, pero The la characterization caracterización the characterization of caracterización de my mi substance, sustancia, quote unquote substance entre abuse, comillas, abuso de sustancias, entre comillas, that's been delivered by Ms. Heard, que ha sido relatado por Amber Heard, es grossly embellished. Está asquerosamente adornada. And I'm sorry to say, but Y perdón por decirlo, pero a lot of it mucho de lo que dice es just plainly false. Es totalmente falso. I think that Creo que was easy. fue It wasn't fácil. easy. ¿No fue fácil? I think it was an easy target for her to hit because once you've trusted somebody, for her, an easy. I think it was an easy target. Creo que fue creo que fue una. Creo que fue fácil para ella dar en el blanco, porque ese tema, ¿no? O sea, que se lo creyeran, porque una vez que conoces mucho a alguien, to hit because once you've trusted somebody cuando le for a has certain amount of years and you've told them confiado a alguien por varios años, all the secrets of your life, tú me has contado todos los secretos de tu vida, that information then of course can be used esa información puede ser usada against you, en tu contra, especially if especialmente it's si taken to a point that is la teetering on impossible. si la transportas a un punto que es Teeters imposible, over impossible, in fact, at times. que es bastante imposible. No entendí So, eso. O sea, que lo transporta, o sea, que lo
lo hace parecer, o sea, es tan malo que casi llega a ser imposible. Que lo metan preso por pendejo, métanlo preso por viejo, ¿qué? Viejo, ¿qué estupideces estás diciendo? Por viejo, a la verdad, estás bien pendejo, Luis. Estás bien pendejo, güey. Bien pendejo, Luis. Este güey tiene una isla, ¿tú qué tienes, güey? ¿Eh? ¿Tienes un ventilador y le dices clima, cabrón? at times. It's so I am not some maniac who needs Yo no soy un mañánico que necesite to be high or loaded all the time. estar drogado todo el tiempo. In fact, De hecho, in Australia, from before Australia and in Australia, de hecho, antes de Australia y en Australia, I had been off of alcohol for, I believe it was about 18 months. había estado sobrio de alcohol, por lo que creo que hubieran sido 18 meses. Mr. Depp, you've mentioned some periods of sobriety throughout your life. How many would you estimate you've had? Quite a number, on Dice que cuántos episodios o cuántas temporadas de sobriedad has tenido a lo largo de tu vida. Y dice que bastantes. on various films, you see. En muchas películas. Durante el rodaje de muchas películas. I guess maybe by example, if anyone's, well, if you're familiar with Hunter Thompson's book Fear and Loathing in Las Vegas, which I was lucky enough to make into a film with Terry Gilliam. The film calls for myself and my attorney to be absolutely blotto out of our heads constantly throughout the film. And most people just assume that, well, they just got wasted and they filmed them. There would have been no way you couldn't act that. You couldn't make that film with two actors who were loaded. There would be no way. And then to the other extreme, Donnie Brasco, a film that I made about an FBI agent. I had to go into a training regime where I had to eat 5 meals a day, drink 5 shakes Ay, a qué day, cosas. these protein shakes per day. Ay, cabrón. Está diciendo la preparación que tuvo y el estilo de vida que tuvo para un rodaje en especial, en el que incluso tenía que mantenerse bien alimentado, hacer un chingo de ejercicio, etcétera, etcétera. Y simplemente está describiendo, puta madre, güey. Ojalá no describa todos y cada uno de los episodios de sobriedad que ha tenido en su vida, pero está describiendo uno de los más, o bueno, uno de los que él tiene más presentes, ¿no? Day because I had to gain 20 Joder, Lo Stefan, sé. qué cabrón. Tú sigue jugando Lost Ark, hijo de tu puta madre, güey. No, de hecho fui Chingada por mi madre. comida. Cállate la verga, There was Pendejo. certainly Ah, pendejo. rico. no abuse. ¿Sabes qué estoy comiendo, Stefan? Me vale verga. Pito, seguramente. substances. No, cerdo. Then Güey. Güey. there's been no abuse of substances on film sets. There have been there's been no moments where I would have been considered out of control. Never. In fact, it's not been mentioned. I'm sure they don't want to mention it, but I remember that because when I was with Ms. Heard and her friends, and we were all drinking wine, and I smoking marijuana, they used to tease me because of what they said was a ludicrous tolerance.
because I never appeared loaded or high or any of that. Even if I felt a little spinny, no one would have ever known. Mr. Depp, is there any substance that you've ever been addicted to? Yes. And what is that? Opioides, ¿no? Adderall. Roxycodone or Oxicodona. Roxycontin, which is ¿Qué es? it's an opiate. Un opioide. Lo It's, sabía. I think oxycodone has the opiate. ¿Qué, and then oxicodina o algo así? some pain, like ¿Sí? paracetamol or something, and then the Roxys are just the opiate, as far as I remember. And when I was working on Pirates 4, and there was a scene in which I had to grab this large gold and red, stately gilt chair, pick it up and throw it, chuck it out this big giant window. And so I did it, and as I swung around to throw the chair out the window, Quiero cagar, güey. Listo, lo dije. I felt this cagando. immediate electricity from the bottom of my No spine. mames, cabrón, se está down pasando de to- verga mi compa el down Juan, my güey. left leg. El Leonardo, And it was like Jonás. an electricity that burned. José. ¿Por qué, tío? So Porque me estoy I cagando, güey. Nomás no te obviously talla done ni this va lo de la parte de la sciatica, caca, so güey. I'd obviously pinched Y literalmente me done quiero hacer something. caca, So güey. I went Pero to ¿cuánto falta de eso, tío? No sé, ¿yo qué vas a ver? Puede faltar 10 minutos o 2 horas, güey. No tengo ni la más remota idea. To no avail. ¿No tienes el tiempo ahí en el video, pendejo? Sí, pero el video es toda la audiencia. Ah, espera un momento. Pain medication that she recommended and prescribed to me ¿Gilipollas? was Es cierto, puse el Roxycodone. video de nada más lo puro de Johnny, ¿verdad? Ujú. Falta poquito, And, güey. ¿Cómo lo van a meter a la cárcel, güey? There Si was a esto part es of me por that was a difamación, Luis. worried. No lo metieron a la Just in the sense cárcel, that güey. Está peleando su caso I porque la know, morra le quitó varo y ensució su nombre, güey. witnessed, Y en todo friends caso le and pegó a una mujer. people over the years Esteban, who esto va have, para YouTube, no se ha retrasado, tío. who've had problems with Es la última Heroin. puta vez, güey. Joder. and Es que no me dejaste terminar, tío. Es un puto pendejo, güey. Espérate. En Eso todo sí es caso le pegó cárcel, a... pero allá. Por eso. A ver, ajá, a ver. Roxy's A ver. Pero no es cierto. Entonces, Sí, no ¿para es qué? cierto. by the snake. Pues ahí está. ¿Listo? Esa And puta, pues then esa before pinche you know forma it, de arreglar las cosas, ¿qué, güey? Pinche estúpido. that monkey is on your back to De tu stay. puta madre, güey. And No, pero es it's broma, not por eso like nos curamos. you ¿no? take Si fuera those cierto, no sería gracioso. pills to get high. Pero como es No, mentira, no, tú You sigue, take güey, them sigue, to- sigue jodiéndome la puta vida, güey. Sigue, sigue, güey, Once the sigue. addiction has grabbed Sigue, hold of güey. you, you're not taking those pills to get high. You're taking those pills to get well or to get better. Because if you're without the pill, your body will ¿te imaginas start que to justo go antes de into acabar, tío? various Que vaya la luz, ¿no? Justo antes de acabar, ¿no? withdrawals. Güey, me estoy Segundo antes de acabar. cagando. So I Los was abogados, tío. I A ver, was esperen. on Y se the acercan, tío. Y salen y... Roxy Todo lo que dijo for Johnny se Se desestima. No mames. 4 or 5 Son years, capaces, maybe güey. more, I don't know. No mames, si me hace una mamada de esas, güey. But Juro he was por right. Dios. Juro por Dios I- que me hago un enema con agua hirviendo. If you take 2, you will ¿Te be imaginas? Oh, what they call on the knot. You will be ¿Eh? that. You will just A ver, está hablando que drop abusa de into sleep. sustancias para Uh, no so- sentir tanto dolor. yes, I didn't like being dependent.
No le gusta ser dependiente a una on sustancia. these pills. I Unas didn't like estas being píldoras. dependent on a drug that would you take only so you wouldn't get withdrawals. That's what it becomes. It's like a junkie. The reason why so many, well, now there's a huge fentanyl problem, but the reason why junkies generally, why they end up overdosing is because they're looking for the first high again. And you don't get that. You don't get your first high again. So what do? You up the stakes and you put more, you take more. And that's what makes that's what makes things go dark for them. Because they overestimated the amount that their body could tolerate, and they go ¿Los medicamentos son, blue. o sea, son medicamentos o es No droga sé, doctor, de la calle? estúpido. Pendejo. Yeah, didn't want that. Mr. Depp, do you have an estimate as to what year you Curioso, ¿no? Esos started medicamentos, no sé, taking tío. the opiates that you just described? When 2000, or excuse me, it was Pirates. Bless you. 4, I believe. Pirates 4. No, it was Pirates 4. Rob Marshall directed it. I don't know what year that was. Maybe. Dice que en Piratas del Caribe 4 fue cuando I empezó actually esta have madre no idea de what year adicción that a... Was Creo- it creo before que you son were in a medicamentos, relationship güey. with Miss Heard? Yes. I believe so. ¿Qué dijo? And you didn't Pues no sé, güey, ¿no estás detox- escuchando? Puta madre, güey, tengo No, que hacer pendejo, todo aquí, dime. güey. Eres el pendejo invitado, coopera, Yes. güey. ¿Qué dijo de Amber Heard? Sí, Cállate. estoy escuchando, pero Cállate. I have no idea. Yes. Was it before you were in a relationship with Miss Heard? Fue antes de que estuvieras en una relación con la señorita Heard. creo que. Che, Yes. I believe so. creo. No. And you didn't you detoxed from those opiates during your relationship with Miss Heard. Y Is te that right? desintoxicaste mientras Yes. estabas con ella, ¿verdad? Sí. Yeah, so of course, yes. So they must have, yeah, Sí, they claro, did come sí. around prior to my meeting Miss Heard. After you detoxed from the opiates, Después de have que you te ever taken any opiates desintoxicaste ever de again? los opioides, ¿has vuelto a tomar alguno? No, I can't. Nel, no puedo. That's Es no. no. Once you've been bit, Una vez que te han mordido, you'll be bit again. te van a morder otra So vez. no, Así que no. with any, I mean, even with my finger, Incluso con mi dedo, I think that there was like Motrin 800, you know, but no opiates. No, I have not taken an opiate since, and I won't unless I plan on going through the hell of the pure horror of detoxing, of coming off those. dice que no, pero dice que no, y si lo hago es porque de alguna forma estoy planeando pasar otra vez por el infierno que requiere una desintoxicación. Drugs. Esteban, ¿de verdad no puedes comentar nada? O sea, ¿de verdad no puedes esforzarte? Estoy comiendo, hijo. Estoy En comiendo. lo que Mr. Depp, cago, I'd hijo de like to tu now puta turn to your madre. relationship with Miss Heard. Ah, sí. No Can seas you please cabrón, tell the jury güey. how you met Miss Heard? Pues ve a cagar, Pero tío, pon yo qué atención sé. en serio, Esteban. Neta, te lo pido en serio, A güey. ver. Te lo pido en serio, Focus. güey. Si no, Focus, focus. estaríamos mandando 3 horas de video al garete, güey. Eso no No, puede ser, yo, güey. I'm focus. I'm focus. Ok, ¿estás listo? Lo voy a retrasar. Que podrías editar que vas al baño, pero ok. No, güey, porque quiero dejar No. el video siguiendo. Ok, sí, dale. Concéntrate, Esteban. I'm focus. Ok, So focus. Dios. ¿Por qué me hago Mr. esto? Depp, I'd like to now turn to your relationship with Miss Heard. Can you please tell the jury how you met Miss Heard? ¿Cómo te volvía loco?
Ah, 2000, in around 2008, Hunter Thompson and I were going through some pero of ahí his de manuscripts 2018, of his books that had viendo been algunos published, and libros con no then sé quién, I o algo así. I found this manuscript in one of his boxes, and it was called The Rum Diary, and I had Okay. heard about it, and I knew it was what they called his long-lost novel. In fact, the only novel he ever Ok, no wrote. entiendo nada de checas, pero... And I showed it to him, and Ajá. Hunter was shocked. Oh my God, that's where it is, you know. And so he said, "Read me some." So I started reading this to him, and he said, "This is a movie, you know. We must Es una produce this película, ok, together." ok. And you know, he got all excited about the idea of doing that. So we went right into Estaba it. muy emocionado por And we producir esa started película que to no escucho igual. set up meetings to get money, financing to develop the project. And Ok, necesitaban dinero para financiar el proyecto. we finally ended up getting the money to develop the project and to make the film. Consiguieron el Hunter, dinero. From his own dilemmas in his life, De su algo como de su propia, no lo entendí muy bien ahí. committed suicide. ¿Qué cojones? And, Bueno, no sé, una palabra que no puedo decir, creo. But having had long talks with him, I knew every angle of the book, but I knew every angle of the film that he wanted, which was going to be a bit different than the book. And O sea, quería la Bruce perspectiva que él le Robinson, había dado. who was a great writer-director, directed a film called With Nail and I and How to Get Ahead in Era un muy buen Advertising, director o algo así. was the one director that Hunter and I talked about. And so I went to Bruce, who was a friend of mine, and I ripped him out of retirement because he never wanted to direct another film again. I pulled him O out sea, of estaban retirement after dirigiendo. Es que 27 ya no entendí years, si se murió. and, No, creo que se murió y él siguió con su proyecto o algo así. And we proceeded. During the auditioning process, Estaban en Bruce- el momento de la Bruce was, edición. before that, Hunter had very specific ideas of what these Ya me characters perdí, no sé de qué está should hablando en be. el sentido de que qué pregunta le hicieron. Bruce had been auditioning girls or women for the role of Chenault in the film, and Algo de unas mujeres en there el were filme. there were this sort of the starlets that were up and coming, and or there were some that were well known and things of that nature, but Ujú. you know, one of the things that Hunter was very against Me was odio, stunt tío, no entiendo casting. nada. That is to Ya me say, perdí y eso que habla put a súper bunch lento. of very famous people in a movie and we'll let them go, and then hope for the money in the end. So Bruce had asked me. He said he had been auditioning this one particular actress named Amber Heard. Oh, mi Dios, Stefan. He said that he'd auditioned Ok, her ajá. 5 times. 5 veces, ahí dijo and 5 he veces. was, he wasn't sure about her ¿Por qué se queda callado tanto rato? capabilities as an actress with regard to the film and the character and Una película. and Y un take the personaje. direction and that sort of thing. Y So tomar he la asked dirección. me if I would read with Eso fue her lo que me pidieron que hiciera. for the film, and I had already met a number of actresses. And Oh, mi Dios, se me está complicando todo, tío. and so what I said to Mr. Robinson is, I said, Bruce, ¿Qué pasó, mi chiquita? I don't- if you've auditioned her Llegaron 5 mis primos, times, Stefan. F. you've seen Ajá. Otra vez dijo 5 the veces. best and the worst, I suppose. So Tío, me era mejor dejarme putting hablando del tema que lo que me her- estás haciendo, tío. this girl in an uncomfortable situation. you know, Estaba en saying, "Hey, una let's chica en read una this." situación incómoda.
creo. I think it's Well, a far better idea that eh, we just meet so that I can see how she behaves, see how she reacts, because that's really all it is, reaction, sí, behavior, and you don't have to push anything else, you know. no tienes que presionar nada, algo así. So they made an appointment. She came to my office. I took one look at her and I thought, yeah, No sé si está hablando de una compañera o de Amber. that's the Chenault that Hunter wants. That's the one. I thought, yeah, she could definitely kill me. That's what Hunter wants. And so we spoke, and she was sweet as pie, pleasant, again, you know, intelligent, literate, very good taste. And I felt like what I felt and what I told Bruce was, look, when ¿Yo you cómo? when you put someone in a situation that Cuando pones a alguien en una obviously going to situación feel under pressure, en la que obviamente se siente bajo presión, it's not the best way to really know what they're capable of. And no es la mejor. Ay, no sé. I made suggestions Mande. such as, and which I ended up making to Ms. Heard. I made suggestions of films that might give her some insight into what we were looking for in terms of the film. Which is to say, I gave her films like To Have and Have Not, and things of that nature, because I wanted to. There was something very important that I felt she needed to know about stillness. Stillness, ¿qué es stillness? Ah, Going broad or Stefan. Stefan. Ayúdame, tío. Tío, joder. Espérame tantito, chiquito. Increíble. Es que me estoy riendo porque estoy hablando con un amigo. Permíteme tantito. ¿Vale? Ahorita va. Tío, todo se me juntó, ¿eh? Todo se me juntó. Fue increíble. Tío, eso, joder. Dijo película, dijo película. Ok. ¿Presionar algo? Ajá. Tío, así todas las ideas se te escaparon, güey. Todas. Es que Todas todo, y tío, cada se me fue una. todo, tío. Todas y cada una de las ideas Es que te el escaparon. problema fue que de base no entendí, no escuché bien la pregunta, güey. O sea, no sé si ya me dejaste el video después de que hizo la pregunta o cuando la hizo no escuché bien. Pero como no entendí que le preguntaron y Johnny se va por unas vertientes que te cagas, tío, yo estaba como de, ay, Dios santo, ¿de qué está hablando, tío? Además de que si de por sí no entendía. Ay, Dios, espérame. Ahorita vengo, Dale, Stefan, ¿eh? sí, Dale, dale, tú dale. dale, tú dale. Que ya volviste. Acting a little too much. So I felt like I could be a bit of a traffic cop in that sense, so that because if we could connect, then it could work as long as there was truth in her eyes and as long as there was truth coming out of her. Por lo que entiendo dice que él intentaba conectar con ella para arreglar las cosas. Él creía que si conectaban con la verdad. So I felt, and it's all in dialogue, you know, then it's all in the editing. So I felt that I could help her with that idea of stillness. And so that's when I first met Miss Heard. Ok, habla de cómo la conoció. Creo que... Ok, no entendí bien el concepto porque como ya saben estaba cagando. Y Esteban... Claramente se murieron, o sea, por lo menos creo que está en video y está en audio cómo se le mueren, cómo se le van muriendo neuronas progresivamente conforme Johnny Depp va pronunciando palabras. Pero
Pero creo que la pregunta era de cómo se conocieron y tal vez tuvo que ver con algo de edición. No sé, la neta no estoy muy seguro y no le pienso regresar. Ustedes ya lo escucharon, si le entendieron, pues bien, y si no, pues, no sé. Yo supongo que sí le entendieron, pero, o sea, ahí básicamente dijo cómo la conoció. En todo caso, igual y pueden buscar en alguna parte de internet la historia de cómo se conocieron. No creo que sea algo difícil How de would you encontrar. describe your interactions with Miss Heard when you worked together ¿Cómo on the describirías Love Diary? sus interacciones con la señorita Heard mientras trabajaban juntos? Initially, well, yeah, no, mostly very few interactions. I remember there was a time, I wasn't working that day, but I was producing, one of the producers of the film, and it was a scene from the book that was, it was a scene where Ms. Heard's character was in a nightclub and were amongst the locals, and she's very drunk and everybody's very drunk, and she ends up dancing with a few of the local, like one of the local guys and stuff, and then the other local guys start to sort of close in on her. In the book and in the screenplay, as it was written, there was there was a requirement for nudity. Es una interacción en el que estaban haciendo una parte en la que había un requerimiento de desnudez por parte de ella, me imagino. Requirement for nudity for the part, and I was on set the day that they were Y él estaba en el set shooting that. el día de que había el desnudo. And as I was watching the crowd coming in on her, I realized, you know what? Because I would check on Ms. Heard and say, "Are you all right? Are you sure you're okay?" Because this is, you know, she was like, "No, I'm fine, fine, fine." But I realized that with the crowd surging in towards her, that we wouldn't have to do the nudity, because if she took her shirt off and she had a red bra on and a skirt, then if she had a red bra in her hand, when the crowd surged in on her, all she had to do was lift the red bra up out of the crowd, and there's no nudity. But Ok, entonces habla de esa interacción en la que ella iba a hacer un desnudo y cuando se va juntando como la multitud, me parece que la multitud del... Me imagino que en la escena se junta una multitud alrededor de ella y por lo que él le explica es una escena donde ella se quita el brasier. Él dice que mientras la multitud se estaba acercando hacia ella, ahí es cuando él se dio cuenta que no tenían que filmar ningún desnudo, porque lo único que tenían que mostrar era que ella tuviera un brasier rojo y que, no sé, en la otra toma, lo único que tenía que hacer era aventar un brasier rojo al aire y ya se entiende que se quitó el brasier, entonces no hay necesidad de hacer ningún desnudo. it's certainly implied, because then the character disappears for a few days, and she's quite a wreck when she comes back because bad things have happened to her. So I remember telling Ms. Heard, "Hey, you don't have to take your clothes off. You don't have to take your top off. You don't have to. Everything's cool." And she was appreciative. Ya le dijo que no tienes que hacer el desnudo. And, but other than that, we didn't really have much interaction. Dijo que lo apreció. Dice, además de eso, claro, porque la primera pregunta fue cuando la conoció. Esta es su siguiente interacción. Y dice, bueno, esa fue la segunda interacción que tuve, que le dije, güey, ¿estás segura? No, sí, no hay pedo. Él se da cuenta que no hay que hacer desnudo. Arreglar las cosas para que no hagan ningún desnudo.
Y ella, pues, le mostró su agradecimiento, ¿no? De, no, pues, gracias, o sea, neta, qué bueno, ¿no? Y ya. Y dice, de ahí en fuera no, realmente no había mucha interacción entre ella y yo. Hasta Until there was a scene where Hasta que hubo una escena en donde I'm taking a shower and then she comes into the room and she walks. I'm taking a shower hasta que hubo una escena en donde él está tomando un baño and then she comes into the y ella entra al cuarto room and she walks, y, opens the shower and we y cam- kiss. And y abre el baño y that moment was it was yeah, it was it felt like something. It felt like something that I shouldn't be feeling, because she had her wife, and even though it was a scene, and she had her wife, and I had Vanessa and kitties, and yeah. bueno, llegué a la puerta y no entendí su ademán de, o sea, no sé si lo besa, no sé si le salpica el agua, no sé si lo ve desnudo, no sé si ella entra desnuda. No estoy seguro, pero él dice que en ese momento él se dio cuenta que sintió algo que no debería estar sintiendo, porque por lo que entiendo, ahí es cuando él se da cuenta que le gustó esta morra, ¿no? Y él dice, y yo sé que eso estaba mal, porque durante ese tiempo ella tenía a su esposa, creo que Amber creo que es bisexual, o no sé, pero, o sea, no estoy familiarizado con ella como persona, no sabría decirles exactamente su identidad de género o lo que sea, pero al parecer es tenía una esposa, o sea, estaba casada, era un matrimonio con otra chava y él pues tenía igual a su esposa Vanessa y ya tenía hijos con Vanessa. Entonces, ahí supo como que When chale. would you say your romantic relationship with Miss Hurt actually began, if not in that moment? Well, I think there was something in the kiss, in the shower. Es un beso, That ok. was very Es un beso en el baño, le da un beso. Ok. real. Dice que hubo un momento que lo sintió muy real en So esa that escena. day after Entonces ese día, work, después del trabajo, Mr. Had come to my trailer, la señorita Hertz fue a su tráiler and I was just sitting there listening to y él estaba actually escuchando old blues stuff, música, sentado. and we had a glass of wine, and Nos tomamos una copa de vino y we kissed. se besaron. And at that point, my trailer was the only trailer in the parking lot. Dice, y en ese momento su tráiler era el único tráiler en el estacionamiento. She had a mind to stay Ya tenía en mente trailer quedarse en el for a tráiler while with me, and I con él. didn't think that was a very good idea. Yo no pensé que eso fue una on buena any idea. level, especially since there were about 9 Teamsters waiting to move the trailer. Especialmente porque estaban esperando a mover el tráiler. Bueno, ¿qué pasó? Ok. Espérame tantito. Voy. A ver, dejen. Voy por un número que está en mi reflex. Voy a seguir reproduciendo el video mientras hago la llamada. Güey, este stream ha sido extremadamente caótico y lo peor es que ni siquiera he streameado por tanto tiempo hoy. Ha sido muy caótico, güey. Muy, muy caótico. El Esteban que me quedó mal con el inglés.
Me han entrado 32,000 llamadas. Joder. Es increíble. Bueno, les voy a poner el video y lo voy a seguir escuchando y ya. ¿Me muté? No. Ah, muté acá arriba. Ok. To whenever we did the first day of the press junket for the Rum Diary in Los Angeles 2 years later, and she had broken up, I believe, with her wife, and my for lack of my wife, we weren't married, but she was, of course, my wife, Vanessa. We had some not so great situations, you know. She was stuck in America. She wanted to go back to France. She wanted to have her life back. She's a well-known singer there. ¿Se pierde el audio del video de repente? Qué raro. Bueno, habla de que pues ella rompe con su esposa y Johnny dice que no estaba no estaba realmente casado con Vanessa, que es con la que tiene hijos, pero que pero que pues él la consideraba como su esposa y él dice que pues no estaban tan bien, su esposa pues quería estar en Francia más tiempo, pues él tenía trabajo acá y pues las cosas no iban tan bien, ¿no? Entonces los astros se alinearon para ellos, para Amber y John. Not long out, right around then is when Miss Heard and I started to see each other here and there occasionally. Between the end of the filming of the Rum Diary and the press junket, did you and Miss Heard communicate at any time in between? I don't remember. I remember that there was Tío, there was a white Yo creía que no dress me perdí lo de que se hizo caca. that she really Stefan, was infatuated no seas with. cabrón, She Stefan. really Dime que no loved perdí this lo que dress that hizo she wore in the caca. Dime que no me films. perdí. And so I went to Si te estás dando cuenta que habla una palabra cada 3 segundos, ¿no? Ya pasó a sus 13 años, ¿no? Ya empezó con sus 13 años. No mames. Ya pasó de los 11 a los Ya empezó 13. con la primera vez que encestó jugando básquetbol, güey. Lo que significó para él, ¿no? Lo que Sí, no significó mames. para Y él. cómo se sintió tanto de la perspectiva del corazón, la perspectiva de la mente, la perspectiva instrumental, perspectiva Queda media hora, racional. tío. Mames, Esteban. Y no ha dicho O sea, nada, ¿verdad? no ha hablado Ahí de va, Amber. ahí va. ¿No ha hablado de Amber? Sí, ya vio ¿Ya cómo está? Sí, ¿verdad? empezaron de cómo la conoció, la segunda vez que interaccionó con ella, cómo fue que los dos terminaron su relación y Ok, empezaron a ok. andar. calling out with the costume designer and to Bruce, and I said, "Do you think we can snag this white dress and send it to Amber, after she dropped, because she loved the thing." Infiel. La neta. ¿Sí? ¿Me I perdonan? remember Pero talking to her, I think, then, but briefly. What did you like about Miss Heard when you first started your romantic relationship? ¿Qué le gustó de Amber cuando empezaron su relación romántica? She seemed to be. Parecía ser. qué triste esto, ¿eh? Qué triste pasar por esto, tío. La verdad. Hay que decirlo enfrente de ella, tío. Qué cosa tan... She seemed to be the Joder. perfect
Perfecto. Oh, mi Dios. No, Johnny, no te hagas esto, pa. partner, in a sense, Oh, my God. in my head for me, because she Parecía ser la pareja Chale. perfecta porque ella... Sí. Ya, I ya, said tío, no, she- ya. Eso no me lo... No, prefiero no saber, Esteban. Bueno, entonces Prefiero cuelga saber. Esteban. Quiero terminar con este video ya. in my head for me, because she, as I said, she seemed to be very knowledgeable about old obscure blues music that I listened to and really liked. O sea, dice que el precio de la comedia era perfecta porque ella parecía saber muchas cosas de blues, del blues viejito, que él realmente le gustaba y disfrutaba. She was literate. She was Era letrada. sweet, O sea, no sé, letrada o sea, le gustaba leer, le gustaba la literatura, funny, divertida, nice, all those things, you know. buena, todas esas cosas, ¿sabes? Y And she was, and from the beginning of our relationship, desde el at that inicio time, de la relación, en for ese a good tiempo, year and a half, por Dios, qué año, duro, año, she was wonderful. por año, año y medio, ella era And increíble. things just Y las cosas de start repente to, empezaron a valer madres, change, or cambiar, valer things madres. started to reveal themselves. That's, I think, is a better way to put it. Revelarse, sí. Le, güey. You mentioned earlier Qué in your triste, ¿eh? Eso testimony me acaba de that partir el Miss corazón. Heard would take off your boots when you would get home from work. What other types of behaviors did you observe in Miss Heard early in the relationship? Ok, dice que antes mencionó lo del Amber Heard quitándole las botas y dándole vino, ¿no? Todo este Ajá. ritual que tenía. Y luego dice que otras de ese tipo de comportamientos observó de Amber Heard. Little things that you would kind of, that it would just, you'd question in the back of your mind, you know, if she wanted to go to bed, I'd say, oh, well, I can't sleep, you know, right now. And rather than go and just lay in a bed and stare at the ceiling, I would say, I'll just watch, I'll be out here watching TV or hanging out. And that was just not acceptable. Just not acceptable. It would stir up some rather unusual reactions from her. I didn't understand why as a 50-something-year-old man, was not allowed to go to sleep when I wanted to, as opposed to when she wanted to. It started out with little things like that. And again, they just, they just, I suppose like anything, if they're allowed to continue, then they are allowed to grow. They're allowed to blossom into whatever they're going to become. What were you and Miss Heard's nicknames for each other? Le pregunta cuáles called her eran Slim. sus apoditos. No mames, ¿qué estas preguntas aquí? I called her Slim. Que le llamaba Slim. Why is that? Ay, daddy. I called her Slim because Yeah, of the daddy, fuck film daddy. that I had given her to watch, like about, in terms of stillness, was Lauren Bacall and Humphrey Bogart, and Fucking piece of I shit, called ¿no? her Little Slim, and fucking she piece of called shit. me Steve, which was Lauren Bacall's and Humphrey Bogart's nicknames for each other in the film. That was their names in the film. And it wasn't lost on me the fact that there was an age difference, and that my God, when Humphrey Bogart and Lauren Bacall, that's when they met on that film. He was 45 years old and she was 19, and they stayed together until, well, for many years, until Bogart passed away. So, yeah, there was a kind of a
joke, not joke, but just, yeah, I acknowledge the fact that I was the old craggy bogey and she was this beautiful creature, just this stunning creature. Oh, Dios, Johnny Depp, por el amor de Dios. Y o sea, le encantaba, When güey. did you first meet Miss Heard's parents? I first met Miss Heard's parents when they had come out to Los Angeles, I believe, and yeah. Así que cuando escuchó sobre sus papás por primera vez, dice, pues cuando vinieron a Los Ángeles. And I feel like that I met them. I think they came to my place, to my studio, and they were two completely opposite end of the spectrum people. Paige was she was an angel. She was an angel. Wow. And I loved her very much. I loved her instantly, and we had a very good relationship. Her father, David, was the opposite end of that. He was this outrageous kind of, almost like a cartoon cowboy, you know. Dice que con la mamá se llevaba bien y con el papá no mucho. Mm. Dice que era como un vaquero I mean, my initial kind of definition for David como would have been aceleradón. rascally, like a rascal, you know. But I loved. I mean, I grew to love them both very much, as well as her sister Whitney. And Pero que igual los quería, yes, igual que su I hermana. felt like I had been welcomed into some sort of family. Se sintió como si hubiera I sido had been accepted aceptado en into algún tipo de familia. this family, and those relationships stayed solid until just a bit after we'd separated. Estas relaciones se mantuvieron sólidas justo hasta que se separaron, o sea, como que nunca hubo un pedo con ellos, por lo que entiendo. O sea, tiene Sí, sus sí, sí. comentarios, pero no el mayor tema. How often did you spend time with Miss Heard's parents ¿Qué tan seguido pasaba tiempo con los papás de Amber Heard? during your relationship with Miss Heard? Oye, Esteban, a ver, algo me consterna, güey. Ujú, ujú. ¿Por qué dices sí, sí, sí? Pero cuando te dejé para que tradujeras, no entendías una mierda. No lo entiendo. Es que me pongo nervioso, tío. No. Estás mintiendo, Además hay Esteban. cosas que sí Veo entiendo, veo tío. a ¿no? través de tus mentiras, hijo de perra. ¿De qué vas? Todo este rato no he entendido nada, ¿no? Y Justo. ahí yo solo como de... A ver, te voy a dejar otros 5 segundos, güey, para que No, cubras no, esta tío, siguiente déjame. parte. Voy a abrir la puerta No, y tío, ya. déjame en paz. Dale. Ah, ok, Quite sí. long. Whether I used to have a boat, and we would take her parents, her family, and we'd Ajá, que Go. tenía su familia con él. sail the boat and, drop anchor at the island, and we would spend a week, 2 weeks, whatever, on the boat, ¿Cómo vas, on the Esteban? island. Que podía pasar semanas y semanas sin verse. They would come to Los Angeles pero quite a bit. We also would Cuando go iba a to Los Ángeles los Austin veía de vez en cuando. to Sí, see claro. them, visit them. No, güey. No hay lugar. Ah, en la compu, dale. Every year. No hay we lugar. would A ver, go. ¿cómo vas, Esteban, entonces? Todos los años. Pues cállate, güey. Ya estaba o sea, estaba A haciéndolo ver, ajá, súper bien y vas. llegaste Sí, tú y me lo o sea, cagaste. dirías que No, estabas ya concentrado. paré, ya paro. Bueno, a ver, No, no, pero no, ¿en ya, qué pero- van? Cuéntame, ¿qué me perdí? Ah, que dijo que veía a sus papás, o sea, no los veía todas las semanas, pero que sí de vez en cuando, y más cuando iba a Los Ángeles, que era en lo que estaba. Y ahorita dijo,
había años o algo así, o cada año, no sé qué dijo. Ya no Ajá. escuché bien. Fue lo Ajá. último. Ok. Entiendo. On their anniversary, En su I had aniversario. a friend of mine who had a restaurant in Austin, like a very good restaurant in Austin, and I'd call him up and basically set it up so that every year on their anniversary they could just go there, and they'd be taken care of, and there would be no bill, so they could just celebrate. And I think one of the things we did was, yes, we would try to order them car so that they could drink. I was very fond of them, very fond of them. O sea, dice que les caía bien, güey. Now, you mentioned Miss Heard's sister, Whitney. When did you first meet Whitney? La primera vez que vio a la hermana. I don't remember exactly Me when, encantaría saltarme esta pregunta de la hermana, la verdad. but Bro, ¿Cuánto nunca... falta? O sea, va a contar lo de la caca al final, güey. I felt when O sea, Ey, pero, ¿de dónde sacaste que cuenta eso, tío? Porque No hay un, sabemos que es hay un cierto. short, no un short, hay un ok. video como de 5 minutos o 10. Donde... A ver, voy a saltarme lo que conoce a la hermana por primera vez. Gracias, amigo. Um, Voy a saltarme how lo would que you conoce a la describe hermana your por primera vez, relationship güey. with Whitney? Mira, Whitney, sigue siendo Whitney. Where was Whitney? Oh, objeción. he had missed out on something. Ok, objeciones. A este punto me valen vergas sus objeciones, güey. Objetaría la mitad de lo que ha dicho este Was cabrón. this in the same? ¿No puedes hablar, güey? No hay pedo. Dale. Where was Miss Heard living when you first started your? ¿Dónde vivía la señorita Heard cuando empezaste no sé qué? What's Los Angeles? It's on Orange Avenue, Orange Avenue. What city is that in? Los ¿Qué, Angeles. qué ciudad? Los Ángeles. And was Whitney also living in Los Angeles? Whitney was living in Los Angeles, yes. Whitney, la hermana, también vive en Los Ángeles, sí. Krzyzewski and yeah. So how often would you see Whitney when you and Miss Heard were in a relationship? Tan seguido veías a Whitney. Whitney would come over all the time with her boyfriend for Llegaba todo el tiempo con su hermano dinners and such. para cenas y Miss cosas. Heard always liked having people over, for dinner parties and social Yes. kind of events. Eventos sociales y cenas con los papás y cosas así. Entonces no muy seguido, pero pues Have you ever recurrentemente. done any drugs with Whitney? ¿Te has drogado con Whitney? Oh my god, esa pregunta, what the fuck. Yes, Sí, How often would you do that? ¿qué tan seguido? Siempre que la veía, with ¿no? Whitney. Con Whitney, Yes, with Whitney. voy a decir a couple times, ¿cuánto? Maybe three times, maybe. Tal twice, vez dos, three 3 times. veces. Did there come a time when Whitney moved into the penthouses that you owned at the Eastern Columbia building? Y si llega un punto en el que Whitney se mudó a alguna de sus casas, de sus penthouses. Esteban, estoy pensando muy seriamente que no va a hablar de la caca, güey. No fue mentira, tío. No, me niego, güey. Nos acabamos de comer. No, nos me niego. acabamos de No, comer no. Quedan 18 minutos. Pueden ser los últimos 10 Exactly minutos. when it was, but I do remember that it was after Rocky Pennington, and yes, I believe Josh Drew was there already as well. Why she needed a place, but she needed a place, so we gave her penthouse for a couple of years. Nothing. Did you charge her? Si le cobraba a la hermana. ¿Cómo le va a cobrar, güey? Este puto tiene una fucking isla, güey. ¿Qué le va a decir? Y págame los 15,000 baros de renta, güey. No mames. Obvio, 15,000 no. varos. Barato, le salió. Digo, no son barato, le 15,000 baros, es un penthouse, pero no mames, tiene una isla, güey. Tenía más varo antes de que esta perra, güey, le quitara varo, güey.
No más, pinche jet. No mames. Güey, la veo. Dime que no la ves y te caga. Dímelo, güey. No, pues sí, tiene O cara sea, de. tiene pinche cara de pinche fuchi perma, güey. O sea, esa cara es de permafuchi, güey. Me dan ganas de escupirle, güey, en el mal sentido. Pero espérate, no, tampoco. No, escupirle in-game, sí. Joder. Me refería a Joder. escupirle in-game, definitivamente in-game. Por ejemplo, a Johnny también me dan ganas de escupirle, güey. En un globo ocular. Oye, güey, ¿alguna vez te has puesto a pensar que estornudar es como venirse por la nariz? No. Stefan no tiene nada que puta suerte. Piénsalo. Joder. Piénsalo, tío, piénsalo. Es como escupir por la nariz. Te vamos a mandar una maid, ojo, pinche Franco. Now, you said you did drugs a couple times with Whitney. What drugs were you Es doing? que te has drogado con Whitney. ¿Qué drogas? Whitney and I had done a line or two of cocaine together. Una línea o dos de cocaine ¿Cocaína? juntos. Sí. Oh, mi Dios. Te refieres a cocaine, ¿no? When did you A start perico. getting introduced to Miss Heard's A la friends cocaine. after you started your relationship? When did you start getting introduced to Miss Heard's friends after you Ay, ¿cuándo empezó a conocer a las... ¿Cuándo empezaste a conocer a los amigos de Her? started your relationship with her? Almost immediately. Well, Dice in fact, prácticamente inmediatamente que empezamos la relación. immediately. I was introduced to Me presentaron a the whole gang, you know. toda la pandilla. Rocky, Io, Britney. Dice los nombres que no me pueden importar menos. ¿Eres Franco, por cierto? ¿Cómo estás, bro? ¿Estás Gucci? Who else? That's all that comes to mind. Si lo quieres escuchar, traigo audífonos. O que diga... Oye, James Franco y Elon Musk ya Who is testificaron, that tío. specific? No, Elon Musk y James Franco creo que... Es que mira, güey, este es el día 5, ¿no? Pero esta es la parte de Johnny, güey. Ujú. Estamos viendo nada más la parte de Johnny. Pero puede ser que aquí mismo... Puede ser que este mismo día es en el que hayan testificado. Lo dudo. Pero puede ser. Y si no, va a ser pronto. Creo que es mañana. O bueno, creo que va a ser el día 6. O chance y fue en este día. Pero tendría que ver todas las... Todas las... Estas madres, güey. ¿Sí me entiendes, no? Sí. Toda la audiencia. Raquel Pennington. It was Miss Heard's. No creo que esto sea... Es que puede ser que esta sea toda la audiencia, güey. Sí. Creo... Son 7 horas, tío. Sí, porque las audiencias duran 7 horas, güey. Creo que es... O sea, literalmente son las 7 horas de trabajo de esta gente. Porque son las 8 horas y la hora de comida. Y los descansos que se toman se han tomado como 3 descansos, como de 15 minutos cada uno. Coincide. Entonces... Bueno, no coincide, ¿no? Porque duraría 8 horas. Pero, hombre, no empiezan, recién llegan. Entonces, puede ser que estemos viendo el día 5, ¿eh? Sin pedos, güey. Más bien. No mames, soy un pendejo. No, mira, no, porque ve. Día 5, Sean Bett, también una testificación de Sean Bett de 1 hora. No mames, este día duró como 10 horas entonces, güey. Todavía falta la hora de Sean Bett y... Creo que esta también es el día 5. Creo, no estoy seguro. Good friend from youth, I suppose. And I think you mentioned Brittany Eustace as well. Who was that? Hablan de una Britney. Brittany Eustace was ¿Quién es Britney? just one of the gals, you know. She Sí, was pues es una one of chava. the gals, and she was quite bubbly and funny and Era muy divertida y real sweet girl, southern, Muy dulce. southern girl. muy... I haven't seen her. espontánea. I think that something went sideways between Brittany Eustace and the girls because she suddenly just disappeared from the. Dice que de repente la dejó de ver. And when was that? ¿Qué tiempo fue eso? Probably, we were probably a year and a half or maybe 2 years into the relationship. Se 3 fue years maybe. probablemente 2 o 3 años desde Después de la que And I relación. believe you Ajá, mentioned en la somebody, relación. IO. Who was that? Preguntan de alguien más.
Io Tillit Wright was a friend of Ms. Heard's from Un amigo de New Mr. York Heard, City de Nueva York. who was who had identified as she was born a female, if that's the right terminology these days. Ah, Born ok. a female, but she Bueno, era una persona was, que nació como niña, bueno, ajá, como niña, pero hizo transición a hombre. she had chosen she at a very young age she had decided that she was a male, and she identified as a male. And Io seemed to be, again, she was very intelligent, very literate, kind of a go-get-em kind of activist type. And she was writing a book, I remember. She was writing a book, Io, or he was writing a book, rather. And Oh, I had a house on one of my, on Sweetser, one of the houses there was empty. And it was in fact a house that I'd set up to write in. And when she had no place to stay or go, whatever, I called her over and I showed her the house, you know, where the desk was and all the things. And el hecho de que so sus she, amigos de Amber y I said, familia y así right. se quede en su casa, lo apoya porque habla de cierto abuso, cierta ¿Cómo? No, uso de... no entendí. O sea, ¿por qué se centran como que tanto en que se quedan en sus casas? O sea, a lo que voy es, ¿les importa porque les sirve a la defensa de Johnny en el sentido de que estuvieron abusando de él, de que usaban sus propiedades, o de que como que pueden ser testigos de que hayan visto Más algo bien de así, su... ajá, más bien así. Ujú. Yo considero que va más bien por el hecho de que puedan ser testigos, pero... sí. Y digo, también habla un poco de cierta manipulación de Amber, güey, de que literalmente... Pues no sé, o sea, también es cierto tipo de testimonio en el que Johnny está dejando claro que, o bueno, más bien está entre líneas el tipo de persona como medio abusiva naturalmente, que es Amber, Ujú, porque ujú, pues, o sea, está disponiendo de propiedades que, bueno, ok, están casados, güey, o sea, no sé si ahí haya como regímenes matrimoniales, supongo que sí, pero, por ujú, ejemplo, güey, habla de cierto tipo de personalidad o de tendencia a aprovecharse, ¿no? De cierta situación. O sea, es como de, ok, güey, pues somos casados y todo, pero pues quieras que no, es constantemente está puesto en situaciones donde, pues que la amiga se quedaba en no sé dónde, que Amber disponía de las casas sin pedos y invitaba amigos. Digo, eso está más normal, ¿no? Pues es como invitar a tus ujú, compas a una reu o algo. Pero ujú, pues ya de que se quedaban a dormir o de que vivían, se quedaban 2, 3, 4 semanas o la amiga que de plano vivía en un penthouse gratis, güey, o sea, ujú, ¿sabes? O sea, quieras que no te da un poco de, y te digo, güey, más en el common law donde hay jurado, güey, o sea, ujú, a ellos como jurados como de chale, güey, esta vieja bien abusiva, ¿sabes? En general, sí, no solo sí, sí. físicamente o con violencia emocional, psicológico, físico, o sea, sino que también un tipo pues, literalmente pues a ver, voy a usar esto, ahora voy a usar lo otro, ahora voy a tal, o sea, de que dispone a diestra y siniestra, o sea, ¿sabes? O sea, queda muy mal con el jurado, güey, muy, muy mal. Ujú, ujú. write your book, you know. Creo que nunca va a hablar sobre Write your la book caca, here. Esteban. So O so sea, she did. la vida es una mentira, Lastimaron, bro. tío. O Dad, you sea, end up Lastimaron, tío. living in that house or just working there? No, Io ended up. No, she ended up living in the house for somewhere in the neighborhood of a year, I guess. Somewhere about a year.
Dice que también la amiga Ayo, bueno, el amigo más bien, porque hizo la transición. Ah, Este, o sea, o hizo la transición o se identifica como masculino, pero mm, Ayo, que también llegó a vivir en la casa. And how much rent did you ahora. charge to Io? ¿Y cuánto le cobrabas a Ayo? Sí, sí, sí. Nothing. Nada. And did there also come a time when Rocky moved into the penthouses at the Eastern Columbia building? Dice, y también llegó un momento en el que Rocky, que es otro amigo o amiga, no sé, de Amber, también llegó un momento en el que Rocky Vivió. vivió en alguno de los penthouses de no sé dónde. Rocky moved into penthouse 2. Dice, sí, Rocky se mudó al penthouse 2. ¿Cuántos penthouses tiene este hijo de su puta madre, güey? ¿No fue un tú de también? No. ¿Eh? ¿No fue un tú de también? Como que así entendí. No, en penthouse 2. Porque tiene Ah, ok. varios penthouses. Columbia building? Vale, vale, vale. Rocky moved into penthouse 2. Ujú, And entonces do you dos. recall when that was? ¿Y recuerdas cuándo fue eso? Oh no, penthouse 1. ¿Ves? Sorry. Ah, no, en el penthouse 1. Rocky se mudó al penthouse 1. That was Eso fue not long after no después, no mucho, Miss Heard and I started to no mucho después de que Amber y yo begin to dress that place empezamos up as our residence. a usar ese lugar como nuestra residencia. So it wasn't very long after that at all that Así que no fue mucho después de eso. Rocky came. vino. No, eso I sí la had deja already- muy mal, tío. Rocky came. I had already had my friend Isaac, who you've met, Isaac Baruch, the painter. I had already given him a penthouse 2. ¡Ah! Oh my God, dice. Fue cuando Rocky vino, dice, yo ya le había dado a mi amigo, el que pintó el depa o lo que sea, yo ya le había dado a mi amigo el penthouse 2. Joder, To stay and para que se quedara live in and viviendo. paint in, because he'd just come back from Florida and Porque había regresado de Florida his mom had passed away. and recientemente, he su had mamá había about fallecido $3 in his pocket. So y tenía poco dinero en el I bolsillo. gave him the penthouse and Así que dejé que se quede en el penthouse. asked him if he had enough paint, and Le pregunté si tenía pintura suficiente so he lived there. y vivió ahí. Why did Rocky move into the penthouses? ¿Por qué Rocky se mudó a los penthouses? Objection, foundation. Objeción. Foundation. Es que me dijeron que fundamento, pero no es Fundamento, que... algo así. No, o sea, o sea, lo que me caga de esto es que pues no lo puedes entender literalmente porque foundation, hay algo en su ley que te especifica qué es foundation. No tanto por el Ujú, ujú. significado de la palabra, sino por la Lo que figura significa dentro para- del derecho. Ajá, güey. Entonces, Sí, sí, sí. no sé a qué se refiere. ¿Puedo entenderlo de relevancia? Lo puedo entender, es más Como es más, irrelevante, ¿no? ajá, o sea, es más directo a lo que se refiere. O sea, coincide más con la palabra, pero foundation aquí puede ser, no es relevancia, entonces yo creo que como diciendo, basándote en qué preguntas, no sé, o sea, ahí sí falló, pero pues es Ujú, ujú. una objeción. I'll overrule foundation. And hearsay, the question potentially calls for hearsay. Sí lo permitió, ¿Qué, ¿no? qué? And hearsay, the question potentially calls for hearsay. I'll overrule that for the moment. Go ahead. Go ahead, Mr. Depp. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, no, que no ha lugar a eso, o sea, que continúe. ¿Que siga? Sí. Ah, ok. Sorry, what was it again? Why did Rocky end up moving into the penthouses? Porque Rocky se mudó a los penthouses. Well, she ended up moving into Ella se the mudó penthouses. en los penthouses. I don't recall. I believe it was something to do with just not having a place. Dice, pues no me acuerdo, pero tenía que ver con que no tenían dónde quedarse. And Amber had asked if I would be okay with, Y Amber me preguntó si estaba de acuerdo en Rocky moving in. que Rocky se I said, mudara. of course. Y él dijo, claro, no hay pedo. The penthouse is empty.
El pendejo está vacío. I wasn't in the, I wasn't going to be renting them out Dice, no iba a cobrarles renta. necessarily anyway, you know. They were for friends to come and stay. Dice, eran 4 amigos que llegaban un rato a Penthouse quedarse. 4, in fact, was initially planned out for my sister Christy. 4, in fact, they were for friends to come and stay. Penthouse 4, in fact, was initially planned out for my sister Christy. Ok, dice que originalmente el Penthouse número 4 estaba planeado que fuera para su hermana Christy. To have an escape from her 3,000 grandchildren and Para que pues, tuviera un lugar, ¿no? Así como recreativo. the amount of workload that she had taken on at the company. Bueno, Bro, que Amberger queda como una... Queda como un oportunista de lo peor, güey. How long did Miss Pennington end up staying in the penthouses? Longer than I did. And how Miss Penny, ¿quién mierda es Miss Penny? ¿Una amiga? No sé, dice que cuánto se quedó en los penthouses y dijo más tiempo del que yo me quedé en los penthouses. much rent did you charge to Miss Pennington? ¿Y cuánta renta le cobrabas? Nada. Did anyone live with Miss Pennington in the penthouses? Pennington, ok. Dice, ¿alguien vivía con la señorita Pennington ahí? Yes, Dice que sí. her fiance or boyfriend and Su fiance novio. Josh Drew. And then at a certain point, I learned that there was another female living there. Dice, sí, su novio. No se dijo her boyfriend, her fiance. No entendí si corrigió, no sé, pero digamos con su pareja, digamos. Y que en algún momento se enteró que había otra mujer viviendo ahí. I wasn't sure who that was. I didn't know who that was. Y no estaba, no sabía quién era, no estaba seguro quién Was era. it because it was there were 2 bedrooms, Dice, porque había 2 cuartos and so she had invited a friend to move in. y ella había invitado a una amiga suya a moverse, a mudarse. dale. I met that person very briefly Conocí a esa persona muy brevemente, a while after they'd already been living there. un rato después de que ellos ya estaban viviendo ahí. Pinche Johnny es bien bonachón, güey. Ay, Dios mío. You had a good Yeah, breaking point. I think just this wanna is a make sure. good Okay, stopping point. That's fine. All right, ladies and gentlemen, it is 5 o'clock, so we'll go ahead and break for the evening. Again, do not discuss the case with anybody and don't do any outside research, okay? And we'll see you in the morning at 10 a.m., all right? Thank you. Your excuse for the day, thank you. Ok, aquí termina el día 5, güey. No hubo nada de ninguna caca, güey. Ya me lo esperaba, pero no pensé que me iba a doler tanto en el alma, güey. Entonces, ¿qué dijeron ahorita? ¿Qué dijo la jueza? Ah, que no puede hablar de su testimonio con nadie, ni discutirlo con nadie, ni nada. O sea, no puede Ni hablar. sus abogados. Sí, no puede hablar con nadie hasta que termine su testimonio y ya. Durante la etapa en la que tú estás dando tu testimonio, no se vale conversar o hablar de alguna modificación o lo que sea, güey. A eso se refiere. Pues bueno, espero les haya gustado, güey. Aquí termina el día 5. Güey, yo creo que este lo voy a subir como el día 5. La neta queda otra deposición de alguien más. Pero qué hueva, güey. O sea, el día 5 la estrella es Johnny, güey. La neta. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, déjame tu like, suscríbete, cosas así. Gracias a Esteban por haber estado presente. Creo que hubo algunos momentos cagaditos, güey, que no hubieran salido de no haber sido porque pues había este juego con ese güey. Todos los links están en la descripción. Gracias, bye. Nos vemos en otro video. Adiós. Apoyo para Johnny Depp.